Capítulo 311. Caminando por las calles de Angora City, Michael vio cada vez más automóviles circulando. No solo había taxis de Reborn, sino también más vehículos privados. Coches que la gente compraba para sí misma. Pero, tal como decía su gente, la necesidad de automóviles estaba en su punto más alto. Michael creía que se debía a la carretera dorada y su interconexión, pero quizá la rápida expansión de la religión de la doncella de hierro también influyera. Al mejorar su audición a través del hechizo orejas de polilla de cera, pudo escuchar caer un alfiler a 100 metros de distancia. Así es, damas y caballeros. Una mujer divina y metálica se manifestó ese día, salvando a la gente del cúmulo injertado de las garras del malvado Flarecorp. Un hombre con el rostro pintado como el de la mujer metálica y vestido únicamente con un cubo de metal con agujeros para brazos y piernas, predicó a un grupo de ciudadanos que caminaban por la plaza. Guau y asombroso, y no todas las personas escucharon sus palabras, pero hubo suficientes personas que se aferraron intensamente a sus palabras como para formar una multitud. Y los automóviles que ves circulando por las calles son su creación, sus hijos. Así es como pueden funcionar sin caballos, sin magia. Son seres vivos que respiran. Mira su aliento que retumba cada vez que arranca. Mira sus ojos que brillan como el sol. ¿No ves que son su creación? Michael negó con la cabeza, decepcionado, al oír eso. Desafortunadamente, mucha gente creyó las palabras del hombre y ahora trataba a los automóviles como vacas sagradas o algo así. Y por eso querían comprar un automóvil, no para conducirlo, sino para adorarlo. Ahora bien, Michael no pudo evitar que esto sucediera. Después de todo, creía en un mundo libre donde cualquiera pudiera creer en su propia religión. Y, para ser justos, él también creía que la mujer metálica que vio ese día era una especie de entidad divina. Sin embargo, probablemente fueron la causa de la gran demanda de automóviles en la ciudad de Angora y el Grafted Cluster. Podía entender por qué la gente compraba coches tan caros en Angora City. Al fin y al cabo, era una capital. Aquí la gente era más adinerada. Pero en el cúmulo injertado, muchos asentamientos aún usaban madera y paja para construir sus casas. Aún así, esta región tenía más pedidos de automóviles que incluso una capital. Una región más pobre como esta habría necesitado alrededor de un año o dos antes de avanzar lo suficiente como para querer automóviles. Incluso cuando Michael introdujo los automóviles en la región de Kings mucho antes, fue solo ahora que los territorios se volvieron lo suficientemente ricos como para permitirse comprarlos. Con la ayuda de camiones, taxis y carreteras de concreto, la economía tardó casi 2 años en prosperar y toda la región de Kings se enriqueció. Michael pensó que ocurriría lo mismo en la región de Kens. Desafortunadamente, Iron Maiden aceleró el proceso, lo que provocó escasez de automóviles. Pero Michael no podía quejarse. Al fin y al cabo, una mayor demanda significaba más dinero para la empresa. El problema fue que no pudieron capitalizar esta demanda. No pudieron mantener el ritmo. A pesar de que tenían mucho dinero, tanto que Michael ni siquiera sabía dónde gastarlo, simplemente no podía encontrar una manera de obtener más recursos para su negocio en rápida expansión. Los autos se agotaban a raudales incluso antes de fabricarse. La lista de espera para conseguir un auto era cada vez más larga, y la gente podía esperar meses antes de que le entregaran el suyo en casa. Y según algunos de los informes que le dieron los géninos sombras bajas que patrullaban las calles de la ciudad de Angora todos los días, había cierta reventa de automóviles durante el día y la noche a precios mucho más altos. Ahora bien, Michael no tenía ningún problema con esto. Así era como respondía el mercado cuando había escasez de productos. Le preocupaba simplemente que el automóvil se volviera cada vez menos accesible para la gente debido a esos precios. Si quería abordar este problema, tendría que detener la expansión de la carretera dorada y volver a destinar recursos a la producción de automóviles. Pero Michael pensaba que esa era la manera incorrecta de hacerlo. Necesitaba expandirse a nuevos territorios para encontrar más recursos. Esto me está estresando un poco, pensó Michael. Todo este monólogo interno le dio un poco de hambre. Y como ya estaba allí, decidió buscar un restaurante local en Ciudad Angora para comer hasta saciarse. Caminaba solo por las calles. Se alegraba de que no mucha gente lo conociera, o de lo contrario no habría tenido esta paz y tranquilidad al caminar por las calles. Se encontró con algunos ingenieros renacidos que estaban realizando exploraciones y estimaciones para la futura revisión de la ciudad de Angora.
Acababan de terminar su trabajo, salieron del edificio que estaban midiendo y bajaron al lado opuesto de la calle donde se encontraba un pequeño restaurante. Este pequeño restaurante resultaba muy acogedor, como si se tratase del porche de una casa reformada para acoger únicamente a unos 10 clientes en total. No solo eso, sino que el lugar estaba prácticamente abandonado, con pintura descascarada en las paredes, pisos de madera crujientes y sillas y mesas casi rotas. Los únicos clientes en el interior eran los ingenieros renacidos y un anciano que bebía agua en una taza. «Jefe. ¿Estás aquí?», le gritaron los ingenieros, al percatarse finalmente de su presencia. Invitaron a Michael a sus mesas y él se unió a ellos. Primero hablaron de cosas de trabajo, pero finalmente Michael les hizo esta pregunta. «¿Por qué estás comiendo aquí? Tienes que probar este pollo, jefe», dijo el Ogmankey con entusiasmo. «Está buenísimo. Me recuerda a los pollos fritos que comíamos en la nación de los renacidos». Michael levantó una ceja. «¿Pollo frito?». Sin embargo, pronto un hombre robusto de mediana edad y su hijo salieron de la cocina y trajeron 2 platos de un pollo entero humeante cada uno. Los ingenieros agradecieron al chef antes de entrar y arrancar un trozo para ellos. «Mmm. ¡Qué rico! Me recuerda mucho a casa. Jefe, pruébelo». Impulsado por la curiosidad y el hambre, Michael arrancó el muslo de pollo, sintiendo la crujiente piel al sacarlo. Además, la carne blanca del pollo desprendía un jugo exquisito, haciéndolo realmente apetitoso. Él dio un mordisco. Y crujido y sus ojos se abrieron con sorpresa. El crujido era más intenso que cualquier otra cosa que hubiera comido en este mundo o en el anterior. El glaseado de la piel le proporcionó una sensación picante y muy agradable al paladar. Y la carne blanca lo equilibraba todo al morder, completando toda la gama de sabores. Michael no pudo evitarlo y dio otro mordisco, y otro. Este era el trozo de pollo más delicioso que jamás había comido. Capítulo 312. Michael observó el pollo crujiente y bien sazonado que acababa de devorar. Era completamente diferente a los pollos fritos que había consumido incluso en su vida anterior. Había algo en él más exótico y, por lo tanto, más novedoso en su lengua. Chat 4, ¿puedes escanear este pollo y descubrir por qué es tan bueno para chuparse los dedos? De acuerdo. Escaneando pollo y unos segundos después, apareció en su visión una proyección visual de cuadros de texto, cada cuadro correspondiente a una parte diferente del pollo. Pollo de corral. Producido de forma natural y muy probablemente criado y criado personalmente por el propietario. Horneado al horno cocinado con aceite vegetal a una temperatura de 170 grados Celsius. Especias. Una combinación de especias nativas emuló la misma textura del pollo frito. Sin embargo, parece que se añadió un ingrediente durante la cocción que no figura en la base de datos de recetas para este tipo de plato. ¿Puedes averiguar qué es? La especia que se utiliza se llama bigotes de dragón, que a pesar de su nombre, no tiene conexión con los habitantes semihumanos del Imperio Draconiano. Una imagen visual de bigotes de dragón apareció en la visión de Michael, mostrándole una hierba verde delgada que extrañamente se curvaba hacia abajo hasta la raíz y hacia arriba, creando la ilusión del bigote de un caballero. Bigotes de dragón, una hierba rara que se encuentra en la región forestal de la región de Kens. Este tipo particular de planta se ha adaptado y mutado para tener un mecanismo de defensa que repelerá a humanos o animales que la consuman. Al consumirla, la hierba libera una sustancia química específica que reacciona con el maná natural del consumidor. Para algunos animales, el consumo puede provocar una reacción alérgica. Pero para los humanos, el consumo produce una leve sensación de ardor en la lengua, que estimula el maná en su núcleo. Al igual que los pimientos mutaron para volverse picantes y gustarles a los humanos normales, estos bigotes de dragón mutaron para volverse picantes y gustarles a los humanos mejorados mágicamente, capsaicina mágica, por así decirlo. La mayoría de los humanos evolucionados y con capacidad mágica como Michael apenas sienten el picante de los pimientos en este mundo, especialmente aquellos que practican hechizos de arte físico que mejoran la durabilidad de su cuerpo. Este nuevo descubrimiento llegó con una nueva sensación. No podía creer que un trozo de pollo tan delicioso se sirviera en un restaurante ruinoso y con casi ningún cliente, si es que había alguno. Miró hacia el área de la cocina, donde el robusto chef de mediana edad y su pequeño hijo trabajaban juntos para freír sus pollos en el wok. «Disculpen», les gritó.
El chef miró a Michael, terminó de cocinar y se acercó a él después de limpiarse las manos en su delantal. ¿Pasa algo? ¿Cocinaste esto tú mismo? Michael señaló el pollo ya medio comido en el plato. Los renacidos no paraban de comer. Sí. Una receta familiar, respondió el chef. Me la enseñó mi abuelo. ¿Qué usas? ¿Bigotes de dragón? El chef se sorprendió de que Michael lo descubriera. Sí. Eso es lo que ustedes, los magos, notarán en el pollo. He oído que es muy agradable de comer. Mientras tanto, su hijo se escondió detrás de sus piernas y miró a Michael, que parecía ser solo unos pocos años mayor que él y, sin embargo, lucía tan maduro. Tu pollo es la mejor comida que he probado en mucho tiempo, sin exagerar, elogió Michael sinceramente al chef. Gracias. Es suficiente para que mi hijo pueda ir a la escuela, dijo, alborotándole el pelo. A Michael le pareció una lástima que una comida tan deliciosa no recibiera suficiente atención aquí en Ciudad Angora. Pero luego se dio cuenta de que este mundo estaba en una era donde la información escaseaba y era difícil de difundir. No había sitios de reseñas en línea que pudieran difundir las buenas noticias sobre esta joya de restaurante aún por descubrir. Solo existía el boca de boca, y nada más. La única razón por la que Michael pudo difundir los productos Reborn fue porque tenía mucho dinero para gastar. Podía contratar periódicos, pregoneros y todo lo demás. Pero en este lugar ni siquiera tenían suficiente dinero para reemplazar las sillas rotas de la habitación. Aunque la comida era buena, al final no importaba si nadie se enteraba. Olvidé presentarme. Soy Michael, le extendió la mano al chef. Tony, respondió el chef. Y este es mi hijo, Remy. Michael le estrechó la mano a Tony. Quiero ofrecerte un trato, dijo. ¿Qué trato? De esos que podrían cambiarte la vida. Veo que su restaurante tiene el potencial de convertirse en uno de los más grandes del mundo, uno que atendería a miles y miles de personas todos los días. Los ojos de Remy brillaron mientras su imaginación se elevaba ante las palabras de Michael. Sin embargo, su padre no se dejaba convencer tan fácilmente. ¿Es broma? Dijo Tony con tono autocrítico. ¿No ves que aquí no hay clientes? A menos que tengas el dinero para obligar a la gente a venir a ver este lugar, no podrás ayudarnos. Fue en ese momento que todos los ingenieros renacidos miraron a Tony. Chef, ¿no reconoce con quién está hablando? Es nuestro jefe, Michael. Es el dueño de Renacido. Tony miró a Michael con otros ojos. Aunque no sabía mucho y pasaba la mayor parte del tiempo en la cocina, incluso él había oído hablar de la compañía Reborn. Prácticamente todos en Ciudad Angora conocían su nombre y sus logros. Antes, pensaba que Michael solo hablaba por hablar. Pero ahora que sabía que podía demostrarlo, Tony consideró su oferta más seriamente. ¿Qué querría una gran empresa como la suya con mi pequeño restaurante? No hay ninguna ventaja para usted. Michael no estuvo de acuerdo. No estoy haciendo caridad, dijo. Creo firmemente que su restaurante podría convertirse en uno de los negocios de comida más grandes del mundo, al menos con mi ayuda. Si usted se convierte en una empresa subsidiaria de Reborn, podremos ayudarle a ampliar su pequeño y deteriorado restaurante a un gran restaurante en el centro de una ciudad. En realidad, Michael no tenía por qué ofrecerle a Tony este lucrativo trato. Después de todo, ChatG4 podría perfectamente reconstruir la receta del pollo él mismo una vez que la probara. Podría venderla como suya y crear otra gran subsidiaria junto a Reborn. Pero eso era una mala práctica comercial. Él no quería ser así. ¿Es eso siquiera posible?, murmuró Tony para sí mismo. Ya había abandonado esos sueños tan ambiciosos de niño, y ahora Michael le prometía lo mismo. Por supuesto. Una vez que estés en mi empresa, podré brindarte todos los recursos que necesitas para expandir aún más tu negocio. Michael vio que los ojos de Tony empezaban a iluminarse. Pero luego se controló. No quiero convertirme en una gran empresa de restaurantes, dijo. Solo quiero ganar suficiente dinero para que mi hijo y yo podamos vivir como queremos. El padre y el hijo se abrazaron. Si eso es lo que quieres, de acuerdo. Tomaremos el control de tu empresa y te daremos una parte de los ingresos. Y no solo eso, sino que si tu hijo quiere unirse a Reborn, podrá ocupar el lugar que le corresponde como propietario de esta subsidiaria. Capítulo 313. Como renacido honorario, tienes derecho a algunos beneficios, les dijo a Tony y Remy.
Padre e hijo quedaron boquiabiertos cuando Michael enumeró todas las ventajas que un renacido tenía el privilegio de tener. Vivienda garantizada en la nación de los renacidos, empleos garantizados y un despertar del talento gratuito eran solo algunas de las cosas que lo hacían parecer un sueño en lugar de una realidad. Eso último ya era suficiente para que Tony estuviera dispuesto a venderle todo su negocio a Michael. Después de todo, la única razón por la que había mantenido el restaurante a pesar de su fracaso era porque quería darle a su hijo la oportunidad de despertar. Pero ahora, Michael estaba dispuesto a dar eso como regalo. Tony probablemente se desmayaría si supiera que Michael podía personalizar habilidades para dárselas a su hijo. Sí. Nos gustaría convertirnos en renacidos. Tony cambió rápidamente de actitud al enterarse de los beneficios de los renacidos. Aunque los detalles de su contrato aún no estaban definidos, ya estaba dispuesto a firmarlo aunque le fuera desfavorable. «Toma mi receta», exclamó Tony. Por supuesto, Michael no iba a hacerle daño. «No, voy a dejar que tú decidas todo sobre el restaurante. Puedes decidir qué cocinar, qué vender y qué hacer. Yo me mantendré al margen. Este restaurante sigue siendo tu reliquia», le prometió Michael. «¿Oyes eso, Remy? Dice que puedes despertar tu talento al cumplir 10 años. El niño resplandecía de felicidad, igual que su padre. «Quiero ser chef como tú, papá». Los dos se abrazaron antes de que Tony se volviera hacia Michael. Había entusiasmo en sus ojos, un deseo de cocinar que se había reavivado en su alma. Por fin, los frutos de tantos años de trabajo duro en un restaurante sin éxito habían dado sus frutos. «¿Qué hago? Puedo cocinar unos 10 pollos enteros al día si es necesario». Michael sonrió. «Quiero que hagas 100». La cara de Tony se congeló. «100. Sí», asintió Michael. «Y crearemos un restaurante completamente nuevo a las afueras de Ciudad Angora, en medio de la nada, pero justo al lado de una de las paradas de camiones de Renacido». Sus palabras eran como 1000 toneladas de metal sobre los hombros de Tony, una tras otra. Cocinar 100 pollos ya era casi imposible desde el principio. Pero ahora, Michael quería que vendiera pollo también fuera de la civilización. Esto le hizo dudar si quería que el restaurante prosperara o que se arruinara. En la mente de Tony, si tenía pocos clientes ahora, tendría aún menos clientes una vez que se mudaran fuera de la capital. ¿Cómo vamos a conseguir clientes allí? Uno de los ingenieros que escuchaba la conversación intervino. Se estima que hay unas 6000 personas viajando por esta carretera en particular y unas 19.000 en total en toda la carretera dorada en la región de Keynes. ¿En serio?, espetó Tony. Puede que el ingeniero sátiro estuviera comiendo pollo mientras hablaba, pero sus palabras eran pura verdad. Chat4 también lo confirmó. Sí. Y se estima que crecerá aún más una vez que completemos nuestra expansión hacia el este, añadió Michael. Tony quedó abrumado por esa cifra, pero seguía siendo escéptico respecto a todo el plan. ¿Y el pollo? No tengo suficiente ganado para cocinar tantas comidas al día. No te preocupes por las gallinas, dijo Michael. Tengo otra filial de Reborn que se especializa en agricultura y ganadería. ¿Has oído hablar de Barcus Incorporated? Ese nombre sí que le sonaba a Tony. ¿Barcus Incorporated? Sé que la mayoría de los restaurantes de lujo de Angora City se abastecen de ellos. Cuando se convirtieron en una subsidiaria de Reborn, Michael pudo ver todos los activos y territorios bajo el control de Barcus. En los exuberantes bosques verdes del cúmulo injertado, aproximadamente el 40% de las granjas y el ganado presentes en la zona pertenecían a una sola empresa, Barcus Incorporated. Los pollos eran solo uno de los animales que tenían en abundancia. No alcanza para toda la vida, claro, pero sí para que el restaurante pudiera empezar. Chat4, recuérdame que los agricultores renacidos deben venir a echar un vistazo a nuestras granjas en el grupo injertado para ver si pueden mejorar el rendimiento. Entendido. Tomo nota. El único problema que creo que tendremos son los bigotes de dragón. ¿De dónde sacan estas hierbas?, preguntó Michael. Lo compro en los mercados, temprano por la mañana. No hay muchos comerciantes que lo vendan. Incluso hay días en que nadie lo vende. Michael frunció los labios. ¿De dónde crees que lo sacan estos comerciantes? Aunque los bigotes de dragón crecen por todas partes en la región de Keynes, se acepta ampliamente que no hay forma viable de cultivarlos. Hay que encontrarlos en la naturaleza, por eso es tan caro. Esto sí planteó un problema para el restaurante que Michael había planeado, al menos a largo plazo.
Pero a corto plazo, este problema tenía fácil solución. Simplemente tirar un montón de dinero hasta que todo saliera bien. Haré que mi gente compre todos los bigotes de dragón disponibles en el mercado. Si eso no es suficiente, simplemente enviaré una misión a los gremios de aventureros. Estoy seguro de que no dudarán en aprovechar la oportunidad si hay suficientes recompensas. Michael comenzó a calcular todo con ChatGPT-4, terminando con una estimación de aproximadamente 1.000.000 de monedas de oro deberían ser suficientes, dijo Michael en voz alta. Su despreocupación y su disposición a gastar casi 1.000.000 de oro para resolver este problema realmente le abrieron los ojos a un humano normal como Tony. Ni siquiera podía imaginarse semejante cifra, pero Michael la sentía como si fuera una cifra aceptable. Claro, si el dinero lo solucionara todo, Michael no tendría problemas. Deseaba poder simplemente gastar dinero y resolver sus dilemas actuales. De cualquier manera, no tienes que preocuparte por nada. Solo tienes que cocinarlo y servirlo a nuestros clientes. Tony ni siquiera podía hablar y solo asintió, desistiendo de interrogar a Michael. El chico era demasiado rico. Te dejaré que te encargues de ello, dijo Tony, sentándose en la silla, solo para que ésta se derrumbara en astillas. Y Michael llevó a Tony y a Remy de vuelta al cuartel general de los renacidos. Por supuesto, dejó que Remy se llevara todo lo que quisiera de los grandes almacenes mientras él y Tony consultaban con Yuna sobre el contrato. ¿Otra filial? ¿A quién engañaste esta vez? Bromeó Yuna con Michael. Luego se volvió hacia Tony. Ten cuidado con este tipo. Dice que te dará algo, pero al final se le olvida, eje. Mi helado. Eje. Estoy trabajando en ello. Claro que sí, gruñó Yuna y apartó la mirada de Michael. En fin, este es el contrato para convertirnos en una subsidiaria de la empresa Reborn. Por favor, firmen aquí y aquí. Tony hizo lo que Yuna le dijo y escribió su nombre en el papel del contrato. Y llegó el turno de Michael, el periódico le dio un suave golpe en la cabeza misteriosamente. Firmó el contrato y, finalmente, a Reborn. Se sumó una nueva filial. Pongámosle nombre a tu nueva empresa. ¿Qué te parece, Mctonis? Capítulo 314. Aunque Yuna le dio un codazo a Michael, el nombre de la empresa, Mctonis, fue aceptado por Tony y Remy. Les pareció satisfactorio y le dio crédito a Michael por haber ideado un nombre tan atractivo. Claro que, quizás, lo copió de una famosa cadena de comida rápida de su vida anterior. Por supuesto, la razón por la que pensó en este nombre en primer lugar fue porque estaba planeando que Mctonis fuera la primera cadena de comida rápida del mundo. Su plan era crear un Mctonis en cada parada de camiones a lo largo de Golden Road, permitiendo a la gente conseguir el característico pollo Mctonis en cualquier momento que quisieran. Sin embargo, para que eso sucediera, necesitaba consolidar el proceso de obtención de los ingredientes para el pollo Mctonis para que pudiera calificarse como comida rápida real. Durante los siguientes días, Michael y Tony recorrieron el Grafted Cluster para ver todas las granjas y ganados propiedad de Barkus Incorporated. El propio Barkus ayudó a Tony a familiarizarse con todos sus proveedores, principalmente los gallineros y las granjas de hierbas con las que iba a coordinar en el futuro. Esta es nuestra granja de pollos, que alberga alrededor de 1.000 pollos distribuidos en diferentes gallineros de la zona. Señaló los grandes graneros en el campo abierto, que estaban ruidosos por los gatos. Y cucús. De las gallinas en el interior. Entraron y vieron pollos saludables paseando por un campo de hierba verde, picoteando el suelo en busca de cualquier gusano que pudiera aparecer desde abajo. Aquí es donde las gallinas pasean durante el día. Al caer la noche, vuelven a sus gallineros y duermen allí. Y por la mañana, ponen sus huevos y vuelven a buscar lombrices. Al otro lado de la valla que mantenía a las gallinas en un solo lugar, había una gran hilera de gallineros destinados a que las gallinas durmieran. Michael incluso pudo ver algunos huevos abandonados dentro, listos para ser cosechados. ¿Y qué hay de los pollitos? ¿Dónde los crían? Preguntó Michael. Gallos y gallinas se mezclan en un mismo gallinero. En una tanda de unos 1.000 huevos fecundados, entre 400 y 500 de ellos se convertirán en pollos, con suerte. Michael calculó todos los factores de la granja avícola y se dio cuenta de que en un día podían producir de manera realista unos 50 pollos adultos para el restaurante de manera sustentable. Por ahora, esto era suficiente. Después de todo, Michael solo planeaba crear una tienda Mctonis en la parada de camiones.
Esto podría cambiar rápidamente cuando se crearan más paradas de camiones y se necesitaran más Mctonis, pero ese era un problema que tenía fácil solución. Haré que Anne, la jefa de nuestro departamento de agricultura, inspeccione sus tierras y les dé algunos consejos sobre cómo mejorar el rendimiento, dijo Michael, recordando su propia nota. Había muchas cosas que podrían simplificarse utilizando métodos modernos, como máquinas especializadas para clasificar huevos, alimentos nutritivos para una producción de huevos saludables y la forma correcta de incubar un huevo con una incubadora, con una precisión de crecimiento de casi el 90%. Gracias, Barkus le agradeció sinceramente a Michael. No hay problema. Esa es la ventaja de ser una subsidiaria de Reborn. Por cierto, ¿cómo está tu hermano? Bullren está bien, respondió Barkus con una sonrisa. Está disfrutando de su tiempo en prisión. Ha hecho nuevos amigos en las noches de juegos de mesa. Tras darse cuenta de sus errores, Bullren se ingresó voluntariamente en la prisión renacida y dejó que Michael dirigiera Bullren Incorporated. Gracias a ello, Michael pudo aprovechar sus activos y obtener nuevos recursos de todas sus minas. Barkus, te presento a Tony. Él es quien necesitará todos los pollos para nuestro nuevo restaurante. Ambos se estrecharon la mano torpemente y se presentaron. Los dejo para que se pongan de acuerdo sobre cómo y cuándo van a entregar el pollo y las hierbas. Tenían mucho de qué hablar, y Barkus se dedicó principalmente a tomar a Tony bajo su protección y enseñarle cómo gestionar una empresa de forma adecuada, desde la logística hasta las tareas administrativas. Aunque Tony no tenía ni idea de muchos de estos temas, hizo lo mejor que pudo para intentar aprender. Por supuesto, Michael decidió contratar ayuda profesional más tarde para poder centrarse únicamente en cocinar pollo en el restaurante en lugar de escribir papeleo. Mientras hablaban del tema, Michael visitó las minas recién puestas en funcionamiento a solo unos kilómetros de la granja. En cuanto emergió de las sombras, vio a Prilla y al resto de los mineros trabajando arduamente. Minerales y menas se extraían y procesaban constantemente en sus nuevas maquinarias. Miró hacia un lado y vio un camión renacido con una gran caja abierta sobre su carga, llena hasta el borde con todos los materiales procesados de la mina. Después de una última comprobación, el camión inició su descenso desde la montaña hacia el Camino Dorado, donde sería entregado a su destino previsto. Jefe, nuestro primer cargamento de minerales acaba de salir de nuestras minas. Tal como dijo, distribuimos el primer cargamento a Ciudad Angora para la expansión de la carretera dorada. De las 8.000 toneladas de material que se extraían cada día, 4.000 de ellas se utilizaban para renovar la totalidad de la ciudad de Angora para llevarla a los estándares renacidos. 2.500 de ellas se asignarían a la expansión de Golden Road hacia el este, y lo que quedara se usaría para crear las paradas de camiones a lo largo de Golden Road. En resumen, estaban agotando toda su capacidad para los proyectos en curso, lo que significaba que no tenían capacidad para nuevos. El problema de la escasez de automóviles tendría que resolverse en otro momento. Pero afortunadamente, esto al menos significaba que la expansión hacia el este finalmente estaba en camino. Todavía pasarían algunas semanas antes de que el Camino Dorado llegara al territorio forestal de los bandidos bastardos, por lo que Michael tuvo algo de tiempo para terminar con la ubicación del primer Mctonji. Y Michael se transportó al primer truck stop en Golden Road. Le acompañaba Com, jefe del departamento de ingeniería de Reborn. Aquí es donde estará ubicado el restaurante, jefe. El jefe de Yellow Mankey utilizó su habilidad innata para crear una proyección visual del restaurante Mctonis terminado en el lote abierto. El estilo arquitectónico moderno recordaba mucho a las cadenas de comida rápida que Michael conocía también en su vida anterior. Incluso había un gran cartel con el símbolo del pollo de Mctoni en lo alto de un poste, a la vista de todos. Y, por supuesto, sería un deber de Michael si no añadiera la sección de autoservicio del restaurante. Aunque técnicamente aún no era un lugar de comida rápida porque aún no habían descubierto cómo cocinar el pollo realmente rápido, Michael ya lo integró en el diseño para el futuro. El diseño es bueno. Gracias, Con. El ingeniero jefe le hizo una reverencia a Michael. No hay problema, jefe. Los minerales y los materiales llegarán pronto, así que nuestros obreros de la construcción ya pueden empezar a excavar los cimientos del restaurante. Capítulo 315. Pasaron unos días, y la construcción del restaurante Mctonis ya estaba muy avanzada.
Mientras los obreros de la construcción de Renacimiento vertían hormigón sobre los cimientos y colocaban varillas de refuerzo, Michael se reunió con Tony para finalizar los preparativos para la creación del pollo McTony's. ¿Cuánto tiempo tardas en cocinar el pollo desde cero?, preguntó Michael. No lo sé realmente, respondió Tony. Michael casi olvidó que la mayoría de la población aún vivía en un mundo atemporal. No contaban con los relojes de alta tecnología que tenían los renacidos para consultar el tiempo. Para descubrir la verdad, Tony decidió mostrarle a Michael cómo preparar el pollo en su propia cocina, mientras Michael cronometraba todo con su propio reloj de bolsillo. Primero preparo el pollo, lo limpio con agua y le quito las plumas, dijo Tony mientras sacaba un pollo entero de la caja. Con la ayuda de Remy, Tony pudo terminar la preparación del pollo en unos 3 minutos. Luego, mezclo todas las especias, incluyendo el bigote de dragón, y las convierto en una pasta que aplico sobre toda la piel del pollo. La dejo marinar mientras preparo el aceite y el wok para cocinar. Michael observó cómo Tony arrancaba los bigotes de dragón de sus raíces y comenzaba a cortarlos en dados con su cuchillo. Un olor a menta emanaba de la hierba al ser cortada en pedazos, y un poco de jugo se exprimió de la propia planta. Y con la combinación de otras especias, se creó el sabor característico de McTony's. Una vez que el condimento cubrió el pollo, Tony lo dejó reposar mientras preparaba la estación de cocción. Sacó leña de debajo de su escritorio y comenzó a regular el fuego bajo la sartén tipo wok. Luego vertió aceite vegetal en la sartén y esperó unos 5 minutos para que todo estuviera lo suficientemente caliente para comenzar a cocinar. Esta parte del proceso de cocción fue rápida considerando lo básica que era. El problema ahora residía en la cocción misma. Una vez que el aceite alcanzó su temperatura ideal, Tony sumergió el pollo en él, y algunas gotas salpicaron la mesa de la cocina. Tardó unos 20 minutos en cocinarlo todo antes de sacarlo de la sartén y ponerlo en un plato de barro. En total, todo el proceso duró poco menos de media hora, lo que fue lo opuesto a la comida rápida. Es cierto que solo había 2 de ellos trabajando en la cocina, y uno de ellos era un niño, pero el tiempo que tardaba en cocinarse el pollo sería demasiado largo incluso si tuvieran 5 chefs cocinando al mismo tiempo. Michael quería que fuera como las cadenas de comida rápida de su mundo anterior, donde la gente solo tendría que esperar unos 2 minutos como máximo antes de recibir su pedido. Chat 4, ¿puedes crear un sistema de cocción que agilice todo el proceso? Entendido, Michael. Y tras unos segundos, una nueva visión apareció en su mente. Esta vez, la cocina en sí misma le recordaba mucho a las cocinas de su mundo anterior, con hornos grandes, múltiples estaciones de cocción con control de temperatura e incluso un lavavajillas que se limpiaba en segundos. Luego, Chat4 le mostró un vídeo con varias siluetas de personas trabajando en equipo. Una se encargaba de desplumar y preparar el pollo, otra de crear el sazonador y el saborizante, y había 5 chefs más cocinando los pollos. En este sistema, el pollo tardará unos 15 minutos en llegar al cliente después de realizar el pedido. Sin embargo, esta configuración solo se simula con baja capacidad. Esto significa que si había más gente haciendo pedidos de lo normal, los tiempos de espera podrían ser incluso más largos, lo que no era ideal. ¿Por qué no puedes cocinar el pollo un día antes y recalentarlo entonces? Esa fue la solución que se les ocurrió a los restaurantes de comida rápida en su vida anterior. Congelaban el pollo y las carnes cocidas y solo las recalentaban o cocinaban una vez que el cliente las pedía. Para entonces, los efectos de los bigotes de dragón habrán desaparecido. Hay que cocinarlos recién hechos para que conserven ese toque especial. Al cabo de un día, desaparecen, respondió Tony. Parece que los métodos de las cadenas de comida rápida no se pueden replicar en este caso. Después de todo, esa especia mágica que Bigotes de Dragón le añadió al pollo fue lo que lo hizo tan bueno. Es lo que él creía que sería la razón del éxito de McTony's en el futuro. No se puede ignorar. Supongo que la opción de autoservicio del restaurante aún no puede abrir debido a esto. A pesar de eso, Michael pensó que este nuevo sistema de cocción sería suficiente por ahora. 15 minutos por pedido sería un tiempo tolerable para esperar a la gente. Y como el sabor de los bigotes de dragón se conserva durante todo el día sin que desaparezca, Michael planeó que Tony y los demás chefs prepararan mucho pollo temprano por la mañana para abastecerse. Así, la gente podía recibir sus pedidos con relativa rapidez.
Y además, pasará algún tiempo antes de que McTonnies se vuelva lo suficientemente popular como para llenar su capacidad. Por ahora, Michael estima que serán alrededor de 50 clientes por día los que visitarán el restaurante luego de su construcción en el Truck Stop, cifra que irá creciendo cada vez más conforme pase el tiempo. ¿Conoces a Sheina, verdad? Ella hablará contigo y te asignará chefs talentosos para que te ayuden a trabajar en tu nuevo restaurante. Tony jugueteó con los dedos con ansiedad. Este nuevo restaurante está en Golden Road, ¿verdad? Sí. Son unos 3 días de viaje al oeste de Ciudad Angora. El chef asintió con una mirada decidida. Entendido. Viviré en el desierto si es necesario. Pero, por favor, ¿podrían dejar que mi hijo viva en su cuartel general? No quiero que se quede sin hogar. Michael ladeó la cabeza. ¿De qué hablas? Tendrás tu propia casa en la misma parada de camiones. Y no solo eso, sino que si quieres visitar Angora City, puedes ir en tu propio coche. Pero y yo no. Antes de que Tony pudiera hablar más, Michael le arrojó una pequeña llave con el símbolo de McTonny grabado en el frente. Ese es tu coche. No puedo permitir que uno de mis subsidiarios viaje a pie, ¿verdad? Solo asegúrate de pasar por la escuela de conducción Reborn antes de dar una vuelta. Tony dejó caer la llave en la palma de su mano, aún sin creer que fuera real. Remy se acercó de puntillas a las manos de su padre para intentar ver el coche nuevo con llave que acababan de recibir. Bip bip. Ambos miraron hacia afuera de su deteriorado restaurante y vieron un coche nuevo aparcado junto a la calle. Su brillo era aún mayor que el de sus vasos. Un coche. Gritó Remy y corrió inmediatamente hacia el automóvil. Ni hablar. El niño había visto muchos de estos circulando por las calles y siempre soñó con viajar en uno. Nunca hubiera imaginado que tendrían uno. Tony siguió a su hijo, con la llave en sus manos. Volvió a mirar a Michael, quien le hizo un gesto tranquilizador. Adelante. Es tuyo. Tony le devolvió la mirada con expresión incómoda. No sé qué decir. Jaja, guárdalo para cuando despierte tu talento. Capítulo 316. ¿Despertar mi talento? Michael levantó la mano y usó su habilidad suprema. Otorgamiento de dones. Tony sintió una sensación de granja en el pecho mientras una luz intensa se intensificaba hasta cegarlo por unos segundos. Cuando se calmó, se abrió ante él un mundo nuevo. Talento. Chef de pollo frito de clase B. En el pecho de Tony, sintió que el maná se condensaba en un núcleo, lo que le permitió sentir y usar maná por primera vez en su vida. Ahora podría usar hechizos y habilidades para cocinar pollo con mayor facilidad y rapidez de lo habitual. Michael incluso le dio la habilidad ver para saborear, permitiéndole conocer el sabor del pollo McTonny solo con la vista, dándole tiempo para hacer los ajustes necesarios antes de servirlo al cliente. Cuando Tony comprendió lo que Michael le había dado, lo que Michael había despertado, una oleada de emociones inundó su rostro. Abrazó a su hijo y le dio las gracias. Haré que McTonny tenga éxito para devolverte todo lo que me has dado. Prometió Tony. Y después de que pasaron solo unos días, el restaurante McTonny's finalmente terminó de construirse. Tony, Remy y algunos otros talentosos chefs renacidos hicieron sus comprobaciones finales antes de abrir oficialmente el restaurante. Esto es increíble, comentó Tony, deslizando la mano por la puerta fría del refrigerador. ¿Cómo es que funciona esto? La cocina estaba completamente equipada con máquinas que funcionaban con combustible, como las estufas, los hornos y, por supuesto, el refrigerador. Sus ayudantes de cocina le ayudarán a familiarizarse con estas máquinas. Un sátiro, un hombre perro, un hombre lagarto y un hombre lobo se presentaron ante Tony. Eran chefs en la nación de renacidos y acababan de ascenderlos para ayudar a Tony con el restaurante. Todos eran personas capaces que Michael personalmente despertó, así que sabía que podrían manejar todo sin problemas. Tampoco le preocupaba que Tony se abrumara con las estufas y parrillas. Después de todo, su talento debería haber despertado con el conocimiento de la cocina moderna a través de ChatGPT. De acuerdo, dijo Tony, respirando hondo. A cocinar. Como una máquina bien engrasada, los 6 comenzaron sus propias tareas en la estación de cocina, con el pequeño Remy ayudando en lo que podía. Solo media hora después, finalmente se cocinaron los primeros lotes del emblemático pollo McTonny's. Los apilaron en un recipiente de vidrio, lo que permitió que los clientes pudieran ver por sí mismos el pollo jugoso y crujiente, tentándolos a ordenar.
Tan solo unos minutos después, los primeros clientes finalmente entraron al restaurante. Hola, jefe. Hola, Chef Tony. No puedo esperar a comer esto otra vez. Lo tenía antojado. Fueron los ingenieros renacidos quienes llevaron a Michael al restaurante de Tony unos días atrás. Como el restaurante acababa de abrir, los primeros clientes fueron únicamente renacidos que se habían enterado de su apertura a través de su propio círculo de amigos. Unos minutos más tarde, llegó el siguiente grupo de clientes y también pidió el pollo McTony's. Y unas pocas horas después de la apertura, finalmente llegó el primer cliente no reborniano. ¿Qué es este lugar? Oh. Eso huele delicioso, ¿qué es? Una veintena de hombres y mujeres de mediana edad entraron al restaurante, llenando casi la capacidad de asientos. Eran un grupo de personas que usaban los autobuses renacidos para viajar por los territorios de la Ruta Dorada como vacaciones. Y, casualmente, su autobús tenía que repostar en esta parada de camiones. Mientras esperaban, vieron este restaurante de nueva construcción, por lo que decidieron arriesgarse y entrar. Y tan pronto como vieron los pollos crujientes expuestos en el mostrador, inmediatamente quisieron pedir uno. Déjame probar un, chef. En realidad, que sean 2. No, 3. Después de esperar unos minutos, les sirvieron su propio pollo exclusivo de McTony. Bastó solo un bocado, ese crujido, para que la gente expresara su gusto por esta nueva y exótica comida. Dame uno más. Los ojos de Tony brillaron de alegría. Era la primera vez que tantos clientes le compraban su pollo. La combinación del deseo de éxito de Michael y el sentimiento de querer servir buena comida hicieron que Tony se entusiasmara mucho más mientras arrojaba el pollo a la sartén. Los pedidos llegan enseguida. Gritó. Michael presenció una exitosa inauguración del pollo McTony's. Aunque no hubo mucha gente hoy, era solo cuestión de tiempo para que se fijaran en él. Los que lo compraron prometieron que volverían por más si se les daba la oportunidad. Por ahora, Michael le ordenó a Tony y a los chefs que siguieran cocinando pollo todos los días. Claro, como todos sus electrodomésticos estaban conectados a un generador de combustible, necesitaban echarle gasolina de diario para que siguiera funcionando. Era fundamental que no se les olvidara, ya que había muchos pollos congelados en el refrigerador. Por suerte, estaban justo al lado de una gasolinera, así que no se quedarían sin combustible pronto. Ahora bien, esto era solo una solución temporal, ya que usar gasolina para alimentar estas máquinas era bastante derrochador. Michael solo tendría que llevar electricidad más lejos en la región de Keynes para que se conectaran a la red eléctrica. Hablando de eso, la renovación de la ciudad de Angora también estaba en marcha. La construcción de la carretera dorada hacia el este y la renovación de la ciudad se llevaban a cabo simultáneamente, lo cual fue bastante eficiente, pero también muy costoso. Tuvieron que contratar mucha ayuda externa del público general para el obrero de la construcción. A todos se les pagaba por encima de la tarifa estándar, lo que, afortunadamente, no era un problema para una empresa como Reborn. El dinero era algo que no les faltaba. Gracias a la tentadora tarifa de Michael, mucha gente se apuntó a trabajos de construcción. Incluso personas que normalmente no hacen este tipo de trabajo se ofrecieron como voluntarias por el buen sueldo. ¿Solo tengo que llevar estos bloques de hormigón y ordenarlos? Es fácil. Dijo un aventurero. Las monedas de oro que ganaría equivalían a una peligrosa misión de cazar monstruos en la naturaleza, sin ningún riesgo. El primer proyecto para Angora fue la construcción del alcantarillado y la plomería de cada casa. Y como la ciudad de Angora estaba dirigida por una sola persona, el duque, obtener el permiso para esta construcción dependía exclusivamente de él. Sí, por favor, respondió el duque cuando Michael lo visitó en los estadios de béisbol de la Nación del Renacido. No puedo vivir sin ducha ni inodoro en mi castillo. Y sin apartar la mirada del campo de béisbol, Duque Stillman firmó el contrato que Michael le entregó en un instante. ¿Sabes? Suspiró, no importa. Michael casi quiso reprender al duque por ser tan despreocupado con este tipo de cosas, pero recordó que su actitud relajada facilitaba mucho el trabajo. Así, sin más, comenzó la construcción. Quería que el proyecto terminara lo antes posible para que el duque por fin regresara a casa de sus larguísimas vacaciones y Michael pudiera relajarse por fin. Supongo que finalmente es hora de ver si puedo invocar a esa mujer metálica nuevamente. Capítulo 317.
Después de aquel fatídico día en el que sin darse cuenta convocó la aparición de la mujer metálica, Michael aún no había vuelto a intentar utilizar la pistola de Ledo. En primer lugar, estuvo bastante ocupado con muchos asuntos en Reborn, dada la falta de recursos y el proyecto actual de Mtonji. Solo después de que la situación se tranquilizó y completó esas tareas, tuvo tiempo suficiente para sentarse y volver a intentarlo. En segundo lugar, Michael quería asegurarse de hacerlo lejos de las miradas indiscretas. Si volvía a invocar a la mujer metálica, no quería que la nueva religión de la doncella de hierro se volviera aún más loca. Le gustara o no, ese grupo se estaba extendiendo cada vez más rápido por el extremo sur de la región de Kens. Esta era quizás una de las únicas desventajas de tener la ruta dorada tan interconectada con tantos territorios. Cosas como estas se propagaban más rápido de lo normal. De cualquier manera, después de dejar que Shaina y el resto de los renacidos se ocuparan de los problemas de Reborn por un día, Michael se encontró en un bosque aislado en el cúmulo injertado. No había nadie a su alrededor en 100 kilómetros. Se aseguró de ello escaneando su entorno y sin ver rastro alguno de maná de luz. Y como precaución adicional, hizo que Chat-4 le avisara si alguien se acercaba sin darse cuenta a su zona de pruebas. Este secretismo no solo se debía a razones de seguridad, sino también a la seguridad de los demás. No sabía si invocar a esa mujer metálica provocaría una explosión de poder impredecible. Ni siquiera tenía garantía de sobrevivir si eso ocurría, y mucho menos de salvar a un desafortunado que se había adentrado en este bosque. Después de todo, era evidente que el poder que emanaba de aquella mujer metálica no provenía de maná. Era algo completamente diferente, lo que significaba que ni siquiera su talento supremo podía controlarlo. Había simplemente demasiadas cosas desconocidas acerca del pequeño pedazo de Godforge en su corazón como para que él fuera descuidado con ese asunto. Chat-4, ¿estás listo? Siempre estoy listo. Michael, su asistente personal de IA, seguro de sí mismo y un poco condescendiente, le dio un poco de tranquilidad. Al menos sabía que Chat-4 lo protegería si algo malo le sucedía. Aquí no pasa nada, murmuró Michael para sí mismo. Levantó la mano, doblando los dedos formando una bola, excepto el índice y el pulgar, imitando una pistola moderna de su vida anterior. Los 8 núcleos de su abdomen comenzaron a bombear maná por sus venas, siguiendo la teoría mágica que Michael construyó para que hicieran. Al acumularse el poder en sus manos, un resplandor cegador apareció en la punta de su dedo. El poder contenido en esa pequeña parte de su cuerpo era como una bomba de relojería a punto de explotar. Solo necesitaba activarlo y se dispararía un láser con un poder inigualable. Pero esperó. Aún no apretó el gatillo. En ese momento, sintió el cambio en su cuerpo. El pequeño trozo de material de Godforge que rodeaba su válvula cardíaca comenzó a emanar un poder extraño y misterioso. La sensación que sintió ahora era extremadamente similar a la sensación que sintió en aquel entonces. Ahora que estaba fuera del calor del momento de la batalla, finalmente podía observar esta nueva sensación a través de una lente fría. El poder definitivamente provenía de la pieza Godforge, con su brillo metálico pulsando al mismo tiempo que el extraño poder en su cuerpo convulsionaba. Sin embargo, lo extraño fue que Michael no vio ninguna conexión entre ambos. No hubo flujo de energía que viajara de la pieza a su cuerpo. Era como tener una bombilla encendida aunque no esté enchufada. Era energía inalámbrica. No entiendo cómo lo hace, pero si la pieza de Godforge puede transmitir energía sin un cable, es más que posible que no tuviera energía. Podría estar recibiendo esa energía misteriosa de algún otro lugar, actuando básicamente como un transmisor. Tendría sentido porque ni él ni Chat-4 notaron nada extraño cuando obtuvo esta pieza de Godforge. Chat-4, ¿puedes analizar algo? He registrado muchos parámetros de este experimento. Pero sin el marco teórico que explica por qué ocurren estos efectos, no podré comprender la verdadera naturaleza de este extraño poder. Se necesitan más muestras de las piezas de Godforge. Todo lo que ocurrió después de que comenzó a invocar su pistola de la unidad sucedió de la misma manera que antes. Había solo una marcada diferencia. Michael miró hacia arriba, esperando ver la imagen destrozada de la mujer metálica mirándolo mientras extendía los brazos. Pero en lugar de ver una figura humana, Michael vio un artilugio puramente metálico que parecía completamente extraño para los habitantes de este mundo, pero muy familiar para él. Era un arma.
En concreto, una Desert Eagle de acción simple, más conocida como Deagle. Esta era una de las armas que le gustaba usar en uno de sus videojuegos favoritos de su vida anterior. Fue la base misma de la Unity Gun que creó. ¡Guau! Exclamó Michael asombrado. La gran proyección del Deagle le resultaba muy familiar, pero el poder que contenía le resultaba completamente desconocido. Pero lo que probablemente más sorprendió a Michael fue la mano metálica que sujetaba la pistola en la proyección. Parecía un puño mejorado cibernéticamente, completamente revestido de una especie de brillo metálico, igual que la doncella de hierro que apareció en aquel entonces. Sus nudillos estaban al rojo vivo, con lo que parecían ser accesorios vacíos en el dorso de la mano. No creía que ese puño perteneciera en absoluto a la doncella de hierro. Parecía demasiado voluminoso para ser su mano. Sin embargo, no podía estar realmente seguro de eso porque la proyección sólida de la mano comenzó a desvanecerse en la nada cuando llegó a la muñeca articulada mecánicamente. El arma parece surgir de la inspiración que me inspiró a dibujar la Unity Gun. ¿Pero qué hay de la mano? Por desgracia, Chad G4 era tan despistado como él. Tendría que conseguir más piezas de Godforge si quería saber más. Pero por ahora, tenía que descubrir qué podía hacer esta nueva proyección. Con su pistola de dedo brillando con una luz blanca intensa, un solo disparo fue todo lo que se necesitó para liberar todo ese poder en un rayo concentrado. Incluso cuando solo usó la mínima cantidad de maná para este hechizo, Michael no quería activarlo sin querer en una dirección aleatoria. El extraño poder de la pieza de Godforge aumentaba su intensidad en una cantidad desconocida, así que debía tenerlo en cuenta. Sin ningún objetivo a la vista, Michael apuntó directamente por encima de su cabeza. Al menos de esta manera sabía que nada sería golpeado accidentalmente. Capítulo 318. Al disparar la pistola de la unidad en su mano, Michael sintió que el gran Deagle sobre su cabeza se movía para señalar hacia donde él apuntaba. Aunque esta aparición metálica estaba hecha de una energía completamente extraña y misteriosa, Michael sintió una conexión con ella, como si pudiera controlarla como si fuera su propia mano. La luz cegadora en su dedo finalmente llegó a un crescendo, liberando un rayo gigante de maná de unidad puro, destruyendo incluso el maná de aire presente en la atmósfera. Su velocidad era tan rápida como la de la luz, alcanzando los cielos casi instantáneamente. No era algo que simples mortales como Michael pudieran seguir. Todo el cielo parecía oscurecerse mientras el Unity Gun continuaba liberando energía a la atmósfera en forma de luz. Luego, unos segundos después, el rayo desapareció, dejando solo humo blanco saliendo de su dedo. Unos segundos después, la aparición metálica del arma se disipó lentamente como humo, sin dejar rastro alguno de su existencia en primer lugar. Michael miró sus propias manos y se hizo crujir el cuello. Aparte de una forma potenciada del pistola de la unidad, no vio ningún otro efecto de la pieza de Godforge ni de la aparición metálica, lo que, siendo sinceros, lo decepcionó bastante. Tenía muchas expectativas puestas en el arma gigante sobre su cabeza, pero, por desgracia, no le hizo nada más que darle un aspecto genial. Entonces, ¿esto de la proyección es solo eso? ¿Una proyección? En ese momento, de repente ChatG4 le mostró una notificación frente a sus ojos. Progreso de Godforge. 3% si me permiten ser tan atrevido, de este pequeño experimento se puede sacar una conjetura. Michael agradece cualquier aportación de su asistente personal de IA. Claro, ¿qué opinas de todo esto? El proceso al usar la pistola unitaria fue exactamente el mismo que la primera vez. Sin embargo, las apariencias metálicas que surgieron en ambos intentos fueron completamente diferentes. Es cierto. Esperaba ver a la mujer metálica también. Si consideras a la mujer metálica como una especie de dios o diosa que está íntimamente ligada al Godforge original, entonces es seguro asumir que ella debe haber almacenado parte de su conciencia en la pieza de Godforge que está en tu corazón ahora mismo. Y dado que ella apareció solo cuando usaste un hechizo impulsado por la unidad como el arma de la unidad, entonces se puede concluir que su fragmento de conciencia se despertó de alguna manera de su sueño después de sentir la presencia de la unidad. Esto no carece de pruebas. Después de todo, existen registros sobre el maná de la unidad, la coalición de los 8 manás elementales, en la forja divina con la que contactaste en el reino enano. Los antiguos enanos pudieron controlar ese poder y alterar las leyes de la física. Michael ascendió, siguiendo el razonamiento de ChatG4. ¿Cuál es tu punto? Preguntó.
La aparición metálica que apareció sobre tu cabeza podría no ser capaz de mostrar su verdadero poder porque no es lo suficientemente poderosa. El pequeño fragmento de Godforge que llevas en el corazón no es suficiente para manifestar por completo esa extraña aparición. Esto estará en consonancia con las palabras de la mujer metálica. Constrúyeme. Tras pensarlo un poco, Michael estuvo de acuerdo con la idea de Chatg4. La única manera de descubrir la verdad sobre la forja divina era reunirlos todos y reconstruirlos para reconstruir la reliquia original de los tiempos antiguos. Afortunadamente, sabía exactamente dónde conseguirlos. Y mientras tanto, en el escondite de los bandidos bastardos, Wano y el resto de los bandidos acababan de completar sus preparativos en el bosque. El problema al que se enfrentaban ahora era la información sobre la propia compañía renacida. ¿Qué dijeron nuestros exploradores?, preguntó Wano, masajeándose el muñón de la mano derecha que le faltaba. Uno de sus oficiales lideraba un grupo de bandidos especializados en sigilo y velocidad. Wano los había elegido para espiar a la compañía renacida y averiguar dónde se encontraban o qué estaban haciendo. Solo con esta información pudieron emboscarlos con éxito en el bosque. Desafortunadamente, esta sencilla tarea resultó ser una tarea titánica. A pesar de haberla realizado miles de veces y con oponentes mucho más fuertes, los exploradores bandidos no pudieron encontrar información precisa sobre Reborn. Los vimos girar por el camino dorado hacia el jefe correcto, Wano. Están anticipando nuestra emboscada, informó con seguridad uno de los exploradores. Sin embargo, Wano no estaba muy satisfecho. ¿Estás seguro? Porque nuestros exploradores anteriores dijeron que estaban desviando su camino hacia la izquierda. Y los exploradores anteriores me dijeron que no lo estaban haciendo en absoluto. ¿Alguien podría decirme cuál es la verdad? Los exploradores bandidos guardaron silencio. Estaban confundidos porque lo habían visto con sus propios ojos. Incluso pensaron que espiar a Reborn era bastante fácil, ya que no había seguridad entre los obreros de la construcción. Wano negó con la cabeza, decepcionado. Eso significa que subestimamos a Renacido, dijo. Deben tener algún mago ilusionista entre ellos. Y uno muy bueno, además. Enviaremos a nuestro propio jefe mago rompedor de ilusiones, Wano, dijo uno de los oficiales. Bien, respondió el líder de los bandidos. Pero sin que ellos lo supieran, todos sus intentos por romper estas ilusiones habían fracasado desde el principio. Después de todo, las sombras de Renacido ya se habían unido a todos los bandidos bastardos existentes. Sabían todos los movimientos que iban a realizar y los habían planeado de antemano. Los Jonin o las altas sombras de Renacido fueron asignados a la misión. Sus habilidades de ilusión eran excelentes, sobre todo porque casi todos tenían talento de clase BA. No solo eso, sino que uno de los miembros de la élite Shadow Force fue asignado al mismísimo líder de los bandidos. En ese momento, los pasos de un bandido apresurado resonaron dentro de su escondite en la cueva. El hombre atropelló a los demás bandidos sin miramientos, incluso haciendo que algunas cajas cayeran y se hicieran anicos. Pero no parecía importarle. Solo quería ir con el líder de los bandidos, Wano, y contarle esta urgente noticia. Jefe Wano, dijo el bandido, tratando de recuperar el aliento. Wano reconoció al hombre como uno de los guardias que atravesaban el perímetro del bosque. Y si había corrido desde allí hasta aquí, entonces la situación debía ser realmente urgente. ¿Qué es? Ya están aquí, exclamó el bandido guardabosques. Está aquí. Y antes de que Wano pudiera siquiera aclarar de qué hablaba, la entrada de su cueva estalló repentinamente. Vio a los bandidos que custodiaban la entrada salir despedidos dentro de la cueva, arrojándolos contra las paredes. Wano vio una luz brillante parpadeando desde la entrada, con la sombra de una mujer caminando lentamente hacia el interior. Sus pasos eran como un elefante gigante pisoteándole el corazón. Aunque aún no la hubiera visto, ella sabía quién era. Este lugar está húmedo y sucio. No puedo creer que vivan aquí, resonó la voz de una mujer. Ella no era otra que Blacelle Oscorpe, la tercera al mando de Flarecorp. Capítulo 319. La fogosa mujer de Flarecorp se acercó al escondite de los bandidos bastardos con la arrogancia de alguien seguro completamente de su estatura. Su barbilla estaba siempre levantada, como si mirara desde arriba a todos los bandidos bastardos que se atrevían a mirarla. Su armadura naranja y llamante acentuaba las curvas de su cuerpo.
Y a pesar de que su propósito era solo proteger, el atuendo de la mujer presentaba algunas deficiencias en puntos estratégicos que realmente le daban un toque de moda. Señorita Blacelle no sabía que visitaría nuestra base tan pronto. ¿Sin aviso previo? Preguntó Wano, visiblemente enojado por la intrusión, pero ocultando su desprecio. ¿Por qué no puedo? Dijo Blacelle, encogiéndose de hombros. Esto también será parte del imperio de Flarecorp en el futuro. Solo estoy aquí para asegurarme de que este lugar esté a la altura de mi primo. Es muy estricto con este tipo de cosas, ¿sabes? Te hago un favor viniendo aquí. Puedo ayudarte a reorganizar y limpiar toda la basura que hay aquí. Wano y el resto de los bandidos bastardos apretaron los dientes. La mujer estaba claramente insultando su estilo de vida. Sin embargo, no pude responderle. ¿Qué hacen aquí parados? Preguntó Blacelle, mirando a todos los bandidos que la observaban sin hacer nada productivo. Cállate. Voy a limpiar todo el extremo sur de la región de Kens para que esté listo para la gloria de Flarecorp. Había un matiz de locura en sus ojos, pero era evidente que creía completamente en sus propias palabras. Creía firmemente que era por el bien de todos que Flarecorp los conquistara. Wano solo pudo apretar los dientes. Claramente no le gustaba, pero no hacía nada al respecto. Era cómplice. Pero claro, eso no significaba que todos los bandidos bastardos estuvieran de acuerdo con su subordinación a Flarecorp. Estaban en contra de la idea, pero sabían que sería estúpido provocar la ira de alguien como Blacelle. Entonces, simplemente dejaron salir sus frustraciones a través de comentarios al pasar. TCH. Buena suerte deshaciéndote de Reborn, murmuró uno de los bandidos. Aunque había muchas otras personas hablando en voz baja, esta frase en particular fue lo suficientemente fuerte como para resonar por toda la cueva y finalmente llegar a los oídos de la mujer de Flarecorp. ¿Qué fue eso? Preguntó, mirando a todos lados. ¿Qué es eso de Reborn? Los bandidos bastardos se miraron entre sí, confundidos. Habrían pensado que una mujer tan capaz como ella sabría del mayor fenómeno actual en todo el extremo sur de la región de Kens. Especialmente habrían pensado que Flarecorp tomaría nota de esta compañía después de que los habían derrotado públicamente por la posesión del cúmulo injertado. Esta historia en particular salió a la luz en los periódicos en cuanto los sobrevivientes del incidente lograron difundirla. Hablaron públicamente de cómo estuvieron encerrados en una esfera en llamas, sin poder salir, y obligados únicamente a consumir productos insípidos de Flarecorp para alimentarse. Disminuyó la percepción pública de Flarecorp, pero mejoró la de la empresa Reborn. Al menos aquí en la región sur de Kens. ¿No sabes nada de la compañía Reborn? Le preguntó Wano a Blacelle. ¿Quién o qué es eso? La mujer parecía genuinamente curiosa. Son la empresa ubicada en el puesto 450 del Golden 500, dijo un bandido. Pero eso ya es viejo. Les toca otro ascenso en el ranking tras absorber a Barcus Incorporated y Bullren Incorporated como subsidiarias. Ambas están entre las 500 mejores, así que sin duda subirán 2 dígitos, añadió otro bandido. Esto pareció haber confundido aún más a Blacelle. Tienen la mayor participación de mercado en la ciudad de Angora y en los clústeres injertados, mencionó Wano. Fue en este punto que Blacelle se giró para mirar al líder de los bandidos. Pero eso es imposible. Conquistamos el cúmulo injertado. Esto nos aseguró que no tenemos competencia aquí. Debes estar equivocado, afirmó Blacelle, negando con la cabeza. No sé qué decirte, dijo Wano. Solo compruébalo tú mismo. Le arrojó un fajo de periódicos a los pies, que se desdobló para dejarle ver la primera página. Renacido libera el grupo injertado. Flarecorp es derrocada. Recogió el periódico del suelo y empezó a leerlo. Sus ojos se abrieron de par en par al ver que las palabras del informe eran completamente distintas a las que esto les había dicho en su reunión. No, y murmuró Blacelle, con su voz casi como un grudido. Ella quería negarlo, pero la evidencia estaba ante sus ojos. Esto los traicionó. Bastardo. Gritó. Sus manos empezaron a temblar mientras sostenía el periódico, y su piel empezó a brillar de un naranja intenso. Sus manos emitieron una llama que convirtió el papel en cenizas en un instante. No sabía por qué enojarse. Primero, no podía creer que un oficial prestigioso como Stu tuviera el descaro de mentirle directamente en la cara. Ese cabrón rata. Debió haber fracasado en su misión y me dejó a mí para que limpiara su desastre.
En su mente, la razón por la que Stu no mencionó a la compañía Reborn fue porque falló en su tarea, no porque traicionó a la compañía. Después de todo, no podía pensar en ninguna razón justificable para alejarse de la gloriosa compañía de Flarecorp. Y fue con este orgullo que no consideró que Stu se había convertido en un traidor. De haberlo hecho, podría haber advertido a sus compañeros oficiales en Batrocktown y haberlo ejecutado por traición. Desafortunadamente para ella y el resto de Flarecorp, Stu permanecería como un agente del llamado Dios del Slime, cumpliendo sus órdenes bajo la sombra de la oscuridad. Mientras tanto, Blacelle sentía que la ira y la rabia intensas crecían en su interior, aflorando a la superficie. Tan solo pensar en el rostro de Stu casi le hacía hervir la sangre. ¡Gra! Gritó dentro de la cueva, y su grito resonó en su interior. Wano y los bandidos bastardos permanecieron encerrados en sus posiciones mientras Blacelle dejaba salir sus frustraciones. La loca gritó a todo pulmón, pisando el suelo con rabia. Esto continuó durante unos segundos, antes de que ella se quedara en silencio. Justo cuando pensaban que finalmente se calmaría, Blacelle sacó el estoque de su vaina y lo levantó en el aire. De repente, el aire se volvió más caliente y denso. Wano y el resto de los bandidos sintieron que el aire se movía alrededor de Blacelle como si estuviera en el ojo de un tornado. La sombra de Blacelle parpadeó cuando su cuerpo comenzó a brillar con su propio fuego. Mientras continuaba con su alboroto, el orco de las sombras de élite encargado de vigilarla sintió de repente una fuerza extraña que lo apartaba de sus pies. Era algo nunca antes sentido. Y antes de que pudiera darse cuenta, su defensa de unidad menor se activó y comenzó a repeler el fuego. Sin embargo, el orco de las sombras solo podía observar con los ojos muy abiertos cómo su mayor defensa comenzaba a ser destruida por el fuego de Blacelle. Capítulo 320. El orgullo ninja del orco de las sombras de élite se encendió, impulsándolo a luchar contra el fuego y la luz de la furia de Blacelle. Quería reunir todas sus fuerzas y mantener la defensa de unidad menor que lo había protegido durante todo este tiempo. Pero, sorprendentemente, sus defensas se debilitaban poco a poco. A medida que el fuego en el cuerpo de Blacelle ardía con más fuerza, solo sería cuestión de tiempo para que se abriera un agujero en el escudo prismático invisible que lo protegía. Eso no sería ideal. Después de todo, parte de la razón por la que podían escabullirse entre las sombras ajenas se debía precisamente a la defensa de unidad menor que poseían innatamente. Esta podía destruir o anular cualquier escaneo o investigación mágica que, de otro modo, los hubiera descubierto. Y si su defensa de unidad menor se rompía, existía una gran posibilidad de que Blacelle lo descubriera y, por lo tanto, descubriera la presencia de las sombras de Renacido. Eso no podía suceder a ningún precio. Tenía que tomar una decisión. El orco de las sombras de élite decidió abandonar su puesto, dejando solo la sombra de Blacelle. Y por seguridad, les indicó a las demás sombras del escondite de los bandidos bastardos que se fueran con él y no se arriesgaran. El poder de Blacelle no era algo que esperaran, lo que significaba que no era algo que pudieran medir. Si lograba quemar la defensa de unidad menor de esa manera, entonces existía la posibilidad de que descubriera la verdad sobre las sombras de Renacido. Alrededor de 100 Chunin, sombra media, 50 Jonin, sombra alta, y 2 miembros de la fuerza de las sombras élite se retiraron del escondite de los bandidos bastardos, sin dejar ni un clon de sombra atrás. Este sería el primer fracaso de las sombras de Renacido. Aunque lograron retirarse antes de que nadie se enterara de su presencia, los miembros de la fuerza de las sombras de élite sintieron que le habían fallado a Michael al no haber descubierto cómo Blacelle podía emitir ese tipo de poder. Era un poder que ni siquiera su propio maná podía percibir. Era como si fuera un poder completamente diferente, algo ajeno, algo ajeno. Y antes de que las sombras realmente se fueran, el orco de sombra élite echó una mirada hacia Blacelle. Su cuerpo brillaba como si su piel estuviera en llamas. La luz de su ira no permitía que se formara ninguna sombra dentro de la cueva, haciendo que todos los bandidos entrecerraran los ojos al verla tan caliente que era imposible que la vieran. ¡Gra! Gritó Blacelle una última vez, un grito que persistió y descargó toda su ira sobre la cueva. Y antes de que todo el lugar ardiera con una luz cegadora, Wano y los bandidos más cercanos a Blacelle vieron aparecer de repente una figura misteriosa sobre su cabeza. Parecía como si la personificación misma del fuego hubiera descendido y bendecido a Blacelle con el poder de arder con una intensidad aún mayor que la del mismísimo sol.
Y al final de su grito, poco a poco, la luz y el fuego se apagaron. El cuerpo de Blacelle comenzó a desvanecerse lentamente mientras intentaba recuperar el aliento. El extraño poder que la dominaba también comenzó a desvanecerse, dejando solo marcas de quemaduras en un círculo alrededor de sus pies. Un desafortunado bandido que se acercó demasiado a ella sufrió múltiples quemaduras en todo el cuerpo. Pero a Wano, el líder de los bandidos, no parecía importarle en absoluto. Seguía mirando el espacio vacío sobre la cabeza de Blacelle. No había nada allí, pero Wano estaba seguro de haber visto una especie de aparición o figura sobre ella. Y a pesar de entrecerrar los ojos, su capacidad de observación le permitió descubrir que el abrumador poder de la luz de Blacelle provenía nada menos que de la misteriosa figura que apareció sobre ella. Era esa figura ardiente la que era la fuente de todo el poder no maná que emitía. Jajaja y jajaja y jadeó Blacelle. Maldito seas tú. Me obligó a invocar a mi diva. Levantó el estoque hasta su campo de visión, examinando las hojas y el mango naranja en busca de cualquier daño. Apretó los dientes al ver una leve quemadura en la parte inferior del guardamanos. Wano, abrumado por la curiosidad, tomó la palabra. Señorita Blacelle, ¿y qué fue eso? Preguntó con cautela. La mujer de Flarecorp observó la sala y vio que los bandidos la miraban con una mirada completamente diferente. En aquel entonces, la miraban con desdén y burla, sin ningún respeto por su posición como tercera al mando de Flarecorp. Pero ahora, solo veía miradas llenas de miedo e inquietud. Estaban terriblemente asustadas por la supuesta diva que ella había invocado, y por el poder desconocido que poseía, completamente diferente del que habían conocido toda su vida. Esa imagen de aquella figura ardiente sobre su cabeza quedaría grabada para siempre en sus mentes. HMPH. Ahora entiendes el verdadero poder de una mujer como yo, dijo Blacelle con una risita. Lo que viste ahí es algo llamado diva. No es algo que ninguna de ustedes pueda obtener por sí sola. Está reservado solo para los Magnetics o los elegidos como yo. Ya debes haberlo notado. Mi poder es algo que ni siquiera puedes detectar. Es completamente diferente del maná, lo que significa que tus míseros hechizos de arte físico y místico no pueden derrotar a alguien como yo. Por eso somos superiores. Flarecorp es superior. Recuérdenlo. Si se entregan a nuestra compañía, quizás ustedes también puedan ejercer este poder en el futuro. Sus últimas palabras infundieron una oleada de conmoción y anhelo en estos bandidos bastardos. La tentación de poseer ese poder, esa diva, venció su orgullo de bandidos solitarios y les permitió finalmente aceptar su subordinación a Flarecorp. Si ustedes, bandidos bastardos, nos ayudan a conquistar el extremo sur de la región de las reinas, entonces los recompensaremos con una oportunidad. Si nos ayudas a derrocar a la compañía renacida, comprobaremos si eres magnético. Y si la prueba tiene éxito, nuestro rey te entregará un tesoro invaluable. Recibirás una pieza de Godforge como la que me dieron a mí. Blacelle se arrancó ligeramente la armadura del pecho, revelando una cicatriz quirúrgica que se extendía a lo largo de un dedo entero. Una vez que te hayas sometido al procedimiento, podrás despertar a tu propia diva. Gritó Blacelle, alzando su estoque en el aire. Un fuego latente estalló repentinamente sobre ella, creando una figura amorfa de llamas e infierno. Esta aparición no tenía ojos ni rostro, solo una cabeza, un torso y dos brazos llameantes y sin manos. El verdadero poder de esta diva solo se puede controlar usando una reliquia de Mithril, dijo Blacelle, agitando su estoque en el aire. Y en consecuencia, la aparición llameante sobre ella levantó los brazos y siguió sus movimientos. Pero no cualquier reliquia de Mithril. Debe estar añadida con el espíritu de lo antiguo, o más comúnmente conocido como el aceite de lo antiguo. Los ojos de Wano se abrieron al reconocer ese nombre. Era un ingrediente muy exótico y raro que solo se encontraba en las profundidades de los mares, distribuido únicamente por el rey del océano y sus territorios. Por ello, el precio del aceite de antaño se volvió tan desorbitado que solo los multimillonarios podían permitírselo. ¿Fue esa la razón por la que Flarecorp quería conquistar el extremo sur de la región de Kens? Capítulo 321. La impresionante demostración de fuerza de Blacelle y el poder tentador que presentó a los bandidos bastardos cambiaron efectivamente el rumbo de su opinión. Al principio, casi todos se oponían rotundamente a la subordinación de su grupo a Flarecorp. Pero ahora que veían de lo que Blacelle y Flarecorp eran capaces, comprendieron que no tenían ninguna posibilidad contra ellos en una guerra directa.
Ella era solo la tercera al mando, lo que significaba que había 2 personas más poderosas por encima de ella. Sin embargo, los bandidos sabían que la extraña aparición de fuego que la custodiaba era suficiente para diezmarlos a todos. Descartó todo lo que sabían sobre poder y maná. Era el equivalente a ver magia verdadera en un mundo sin magia. Y lo que no entienden, lo temen. Blacelle pudo tomar el control de los bandidos bastardos y usarlos como su propio ejército. En verdad, ella solo estaba allí para consolidar los territorios y prepararlos para la llegada de Flarecorp, pero nadie sabía que Stu fracasó en su misión. Ahora, ella tenía que limpiar su desastre, empezando por el llamado Renacido. No podía esperar a que aparecieran en el bosque. Tuvo que atacarlos cuando no estaban preparados. Cuéntame todo sobre Reborn, exigió. Los exploradores bandidos le contaron todo lo que el público sabía sobre Reborn. Su expansión a Ciudad Angora y el cúmulo injertado, sus extraños productos innovadores y, sobre todo, su proyecto Camino Dorado. ¿Un proyecto de Golden Road? Preguntó Blacelle. ¿Es casualidad o forma parte de la raza? Se preguntó. No importa. Todo se derrumbará ante Flarecorp de todas llenas. Si ya han comenzado su proyecto Golden Road, destruiremos su reputación. Para cuando llegue mi primo, este extremo sur debe estar limpio de todo lo renacido. Blacelle gritó órdenes a los bandidos, quienes rápidamente las aceptaron. Wano, el líder de los bandidos, solo pudo quedarse de pie al margen y observar cómo los bandidos bastardos caían en manos de Flarecorp. Acosa a todos los viajeros que usan el Camino Dorado. Eso debería hacerles desconfiar de Renacido. A lo largo de su historia, los bandidos bastardos siempre se habían mantenido bajo la protección del bosque y las hadas. Por eso era tan difícil deshacerse de ellos. Pero ahora, Blacelle estaba aprovechando su ventaja territorial y atacando a Reborn en su propio territorio. Conocía a Reborn. A pesar de actuar como una compañía comercial pacífica, corrían muchos rumores sobre su impresionante potencia de fuego. Artefactos de mitril, por ejemplo. Tenían mucho bajo la manga y no se quedarían de brazos cruzados mientras sus territorios eran atacados. Por ejemplo, sabía que Sleazy se había ido por su cuenta e intentó atacar a Reborn. Y terminó desapareciendo de la faz de la Tierra. Las cosas podrían terminar igual. Y Michael se transportó a la parada de camiones en Golden Road, justo enfrente de Mtonis. Cuando abrió, el restaurante no recibía más de 50 personas al día. Para Tony y Remy, esta cantidad de clientes ya superaba con creces la que tenían en su pequeño y destartalado restaurante cerca de los barrios marginales de Angora City. Estaban ya bastante satisfechos si esto continuaba día tras día. Pero tan solo una semana después de su apertura, vieron cómo su número de clientes se disparaba a casi 100. El hecho de que Mtonis estuviera ubicado en medio de la nada lo hacía aún más impresionante, ya que había menos gente allí. Michael lo visitó en hora punta, justo después de la puesta del sol. Viajeros y comerciantes usaban esta parada de camiones para acampar y dormir. Y cuando vieron un restaurante abierto, decidieron comer allí antes de acostarse. Así que el aforo del restaurante, de 50 plazas, estaba casi lleno, y solo quedaban algunas vacantes. Michael entró y vio a Tony y a su equipo de cocina trabajando arduamente, removiendo sartenes con un fuego abrasador que casi les llegaba a la cabeza. Incluso cuando usaban hechizos como cocinar uniformemente y revolver automáticamente para optimizar el trabajo, parecía que no era suficiente. Disculpe, me gustaría pedir un Mtonis. Gritó uno de los clientes en el mostrador, intentando llamar la atención de los chefs. En ese momento, vio a un niño pequeño usar un pequeño taburete para alcanzar su altura. Está bien, señor, dijo Remy con cariño. Lo siento, pero tendrá que esperar 15 minutos para su pedido, ¿le parece bien? El hombre quiso quejarse, pero vio cuánto se esforzaban los chefs para cumplir con los pedidos. Tampoco quería ser el que sermoneara a un niño pequeño, así que asintió y esperó como los demás clientes. Se consoló pensando que el pollo de Mton ya había merecido la espera. Muchos clientes hoy, ¿eh? Michael se acercó al mostrador y Tony y los chefs renacidos lo saludaron con una sonrisa forzada. Michael. No podrías haber llegado en peor momento, dijo Tony, haciendo malabarismos con 2 bandejas de pollo a la vez. No lo puedo creer, pero es la primera vez que el restaurante está a tope. Sé que debería estar contento, pero esto es estresante, jaja. A pesar de sus quejas, Tony disfrutaba de su trabajo.
Por primera vez, vio cuánto amaba la gente a su pollo. ¿Algún problema con los ingredientes?, preguntó Michael a los chefs renacidos que asistían a Tony. Todavía no, jefe. Aún tenemos muchos pollos en el congelador, y mañana llegarán más de las granjas de pollos de Barcus. Sin embargo, no esperábamos que la clientela aumentara tanto. Nuestras existencias de bigotes de dragón se están agotando. Michael hizo que Tony y los otros chefs se coordinaran con todos los comerciantes de la región de los reyes y reinas para conseguir cualquier bigote de dragón que tuvieran guardado. Cuando la tienda abrió sus puertas, el stock duró bastante. Pero ahora que su restaurante había llenado su capacidad por primera vez, parecía que necesitarían mucho más para satisfacer la demanda. Los chefs le entregaron a Michael unos documentos que representaban gráficamente el rápido crecimiento de la clientela de Mctonis. Según sus proyecciones, esta no sería la primera noche con tanta clientela en las horas punta de la tarde. Haré que Sheina se ponga en contacto con algunos de los gremios de aventureros de la región de las reinas y emita formalmente una misión para los bigotes del dragón. Con la extravagante tarifa que cobraron, su stock de bigotes de dragón al menos les alcanzaría para abastecerse durante unos meses. En ese momento, la puerta del restaurante se abrió y un grupo de clientes entró en el interior. La emoción se reflejaba en sus rostros. Cualquiera podía notar que eran clientes habituales de Mctonis. Sin embargo, la sonrisa en sus rostros pronto se transformó en decepción al darse cuenta de que el restaurante estaba lleno. Ya no quedaban asientos para ellos. Maldita sea, supongo que tendremos que volver otro día. Michael oyó esto y se volvió hacia Remy. Siempre se van así. No tienen dónde sentarse, respondió inocentemente. Fue entonces cuando Michael recordó un aspecto importante de los restaurantes de comida rápida: la comida para llevar. Pero fue en ese preciso momento que Michael vio una sombra emerger de sus pies. Capítulo 322. Michael se mudó a un lugar más privado. Una vez que estuvo solo, unas sombras de la esquina aparecieron frente a él y se convirtieron en los orcos de las sombras. Pensó que era solo un informe de rutina, pero se sorprendió al ver 3 orcos aparecer frente a él. Eran Naruto, Sasuke y otro orco cuyo traje de túnica de sombra no parecía estar en buen estado. La mayor parte de la seda se había quemado, dejando agujeros por todo su uniforme. ¿Qué le pasó?, preguntó Michael de inmediato. La idea de que un renacido resultara herido sin su conocimiento captó su atención de inmediato. Usando su talento supremo, escaneó el maná de luz de los orcos para ver si corrían peligro. Afortunadamente, salvo algunas quemaduras en la piel que ya estaban a medio sanar, el orco se encontraba relativamente bien. Sin embargo, el hecho de que resultara herido en primer lugar era un poco preocupante. Además de que su defensa de unidad menor fue destruida, un orco de las sombras debería tener todas las herramientas necesarias para escapar ileso si así lo deseaba. Es decir, esto no debería haber sucedido. Los 2 jefes orcos de las sombras se arrodillaron frente a Michael y se disculparon. Butoto. Es para nuestra mayor deshonra informar que hemos fracasado en nuestra misión. Ni siquiera nuestra fuerza de sombras de élite pudo infiltrarse entre nuestros enemigos, dijo Naruto, dándose una fuerte palmada en el pecho. Cuéntale lo que pasó, le ordenó al orco sombra. El orco herido se inclinó ante Michael. Bu. La tarea que me asignaron mis superiores era supervisar de cerca las acciones de Blacelle, la tercera al mando de Flarecorp. Empezó a describir con detalle todo lo que las sombras orcas habían visto hacía apenas unas horas. Le contó a Michael sobre la reunión con los bandidos bastardos y su fallido intento de controlar su grupo. Fue solo cuando se enojó que desató un poder tan grande que ni siquiera nosotros podemos soportarlo. Estaba apegado a su sombra, así que el poder que sentía era aún más intenso de lo normal. Mi defensa de unidad menor intentó protegerme de las llamas, pero no pudo resistir su extraño poder. Había llamas, pero no estaban hechas de maná de fuego. Tuve que tomar una decisión dividida. Al final, opté por retirar a todas las sombras del escondite de los bandidos bastardos por miedo a que me descubrieran. Fue mi fracaso no haber podido reunir más información sobre Blacelle y su extraño poder. El orco de la sombra se arrodilló y esperó el castigo. Sin embargo, no llegó. Michael suspiró aliviado. No importa. Mientras estén bien, la misión no importa. Sus vidas son más importantes que cualquier otra cosa, les recordó. Pero hasta. Estamos agradecidos. Ratata.
Estoy aún más agradecido. Michael ni siquiera lo consideró una misión fallida. Después de todo, Blacelle era la tercera al mando de todo el ejército de Flarecorp. Claro que era fuerte. El hecho de que pudieran escapar ilesos y sin que Blacelle supiera de su existencia ya demostraba lo competentes que eran en su trabajo. Sin embargo, según la descripción del Orco de las Sombras, el poder de Blacelle no parecía provenir de su magia. Era algo completamente distinto, algo que ni siquiera su defensa de unidad menor podía contrarrestar. ¿Qué viste exactamente? Michael sintió que su intuición se activaba. Había algo familiar y desconocido en el poder de Blacelle. Solo pude vislumbrar desde lejos, respondió el Orco de las Sombras. Una figura hecha de llamas apareció flotando sobre ella. Parecía surrealista. No proyectaba sombras ni se iluminaba con las lámparas de aceite que la rodeaban. Y, sobre todo, no tenía maná. Nada. Michael sintió que su corazón latía con fuerza. Se miró el pecho y lo palpó con las manos. No era un simple latido. Era la pieza de Godforge intentando decirle algo. La idea ya había cruzado por la mente de Michael, pero aún no podía creerla. Había demasiadas incógnitas. Sin embargo, su intuición le decía. Blacelle tenía una pieza de Godforge propia. Y no solo eso, sino que también fue capaz de convocar su propia aparición. Un sinfín de preguntas surgieron en la mente de Michael. ¿Era esto normal? ¿Todos los poseedores de piezas de Godforge eran capaces de invocar su propia aparición? ¿Se encontraron también con la mujer metálica? Estas preguntas aparecieron en la mente de Michael, pero él era incapaz de responderlas. Pero había una cosa segura. Este es el secreto de las piezas de Godforge, comprendió Michael. Por eso las corporaciones que las acaparan las distribuyen a sus herederos y sucesores. El poder que contenían estos materiales metálicos sobrenaturales era capaz de eludir cualquier tipo de hechizo mágico o defensa. Era algo que desafiaba toda lógica, sin necesidad de maná alguno para mostrar una fuerza tremenda. Nuestros orcos de las sombras también han oído rumores de los bandidos que salieron. Planean atacar el Camino Dorado y a todos sus viajeros para desacreditarnos, informó Narito. Aunque Michael no era fanático de la violencia, no se echaría atrás en una pelea, especialmente si ya tenía una razón para confrontarla. Si Blacelle planeaba atacarlos, por fin tendría una excusa para luchar contra ella. Y, quisiera o no, encontraría la manera de obligarla a responder todo lo que sabía sobre las piezas de Godforge. Solo pudo invocar la aparición metálica mediante el uso de su pistola de unidad, que era una combinación de un hechizo de arte místico y físico que utilizaba el maná de unidad. Sin embargo, Blacelle y presumiblemente otros, pudieron encontrar una manera de evitar eso y convocar su propia aparición incluso si no podían manejar el maná de la unidad. Todas sus preguntas solo podrían ser respondidas por alguien como ella. Invoca a los Dragonborns, le dijo al cacique Orcupine. Si quieren luchar en nuestro territorio, les daremos lo que quieren. Ratata. Rugió Sasuke con entusiasmo. Haremos que nuestras sombras superiores y sombras medias atraigan a los bandidos a un lugar seguro. Narito, ve a la nación del renacido y rescata a los prisioneros bandidos. Diles a los guardias centauros que esto es urgente. Ellos sabrán qué hacer. Butoto. Gritó Narito. No te decepcionaré. Ahora, el orco de las sombras de élite era el único que quedaba. ¿Estás herido? Le preguntó Michael. No, jefe. Por favor, déjame participar y redimirme. Las orejas del orco orcanino estaban prácticamente caídas una vez que pensó que Michael no le iba a asignar una misión. Michael no pudo negarle nada al chico tras ver la ilusión en sus ojos. Y como no tenía lesiones graves, cedió. Ve a Neo Orcus y busca a Beth en la fábrica de chocolate. Dile que me reuniré con ella pronto para hablar de nuestros productos. Capítulo 323. Michael se transportó cerca del bosque de Neo Orcus. Allí, vio una gran fábrica con humo blanco saliendo de las chimeneas. El aroma de una mezcla rica y dulce inundó su nariz. El aroma a chocolate. Esta era la fábrica de chocolate donde convertían las semillas nativas de cacao en deliciosos bocadillos dulces que todos parecían disfrutar. El chocolate era uno de los productos más vendidos en Reborn. No solo era apreciado por el público en general, sino que su percepción como energizante lo convirtió en un refrigerador obligatorio para los caballeros y otros oficios relacionados con la lucha. Incluso los aventureros lo usaron como sustento durante largas misiones.
Pero debido a su demanda, algunos alborotadores querían obtenerlo directamente de la fuente. Pero, por supuesto, la fábrica estaba fuertemente vigilada, con renacidos apostados a lo largo de los muros que rodeaban el edificio. Había torres de vigilancia que iluminaban cada esquina, asegurando que nadie estuviera planeando un robo. Los guardias hicieron una reverencia cuando entraron al edificio. Dentro, vio a renacidos vestidos con batas blancas de seguridad y gafas. Después de todo, procesar chocolates requeriría mucho calor y vapor, lo cual podría provocar muchos accidentes. Michael pasó junto a las cintas transportadoras con un trabajador que, mágicamente, usaba los surtidores mecánicos para verter chocolate líquido en porciones perfectas en un molde. Este se transfería a la siguiente máquina, donde un renacido lo enfriaba y lo envolvía en un envoltorio. Los trabajadores hicieron una reverencia y le sonrieron a Michael al pasar junto a ellos. Como ya había anunciado su llegada, los guardias lo guiaron al piso superior, donde se encontraban las oficinas. Michael tocó la puerta y al abrirla, vio a Beth con su uniforme de repostería y guantes de cocina. Acababa de terminar de cocinar una tanda de galletas de chocolate. Aunque era una oficina, Beth la adaptó para convertirla en una panadería donde podía experimentar con nuevas recetas para vender. Michael, qué alegría verte. Ven a probar esto, dijo, dándole a Michael una galleta de chocolate recién horneada. Lo probó y supo que sus habilidades habían mejorado desde la última vez que la vio. Esto está bueno, pero no es para esto que vine, dijo. Estoy aquí por los chocolates concentrados. Beth se acercó y de inmediato se dirigió a su armario para sacar una caja de metal que contenía 5 barras de chocolate. Cada barra se oscurecía de izquierda a derecha. Tal como lo pediste, hemos estado haciendo experimentos para hacer el chocolate más concentrado que el anterior, dijo, mientras señalaba la barra de color más clara de la caja. Este es nuestro chocolate habitual, el que vendemos al público general. Contiene un 25% de concentración de cacao. Michael ascendió. Era la cantidad normal de cacao que vendían en todas partes. Según su investigación, era en esta concentración donde tenía un sabor a chocolate sin mucha amargura al consumirlo. Pero para los renacidos, la historia era completamente distinta. Después de todo, Michael les dio a todos una habilidad llamada subida de azúcar, que les permitía aumentar su eficiencia de maná, su consumo de maná, su poder de maná y todo lo demás al consumir una barra de chocolate. Ahora mismo, el chocolate cacao al 25% permitía a cada renacido aumentar su poder en un reino estelar. Si eran magos de 3 estrellas, se convertían en magos de 4 estrellas al consumirlo. Sin embargo, Michael seguía insatisfecho. Quería ver qué pasaría si aumentaban la concentración de los chocolates cacao a la habilidad subida de azúcar. El primer resultado fue decepcionante. Añadir más cacaos a la receta solo resultó en un aumento mínimo de potencia. Afortunadamente, después de muchas iteraciones y experimentos por parte de Beth y el resto de los talentosos panaderos de la fábrica, pudieron lograr su primer avance. Al comprimir los chocolates hasta obtener un material mucho más denso, y al mismo tiempo agregar más ingredientes, pudieron crear un chocolate con una concentración de cacao del 35%. Todavía no era suficiente para mejorar el poder en 2 reinos estelares, pero era suficiente para alcanzarlo casi por un pelo. Estos son nuestros mejores chocolates, dijo Beth mientras le mostraba a Michael la barra de chocolate más oscura que tenía el número 35% estampado en la parte superior. ¿Cuánto tenemos ahora? Le preguntó. Tenemos alrededor de 5.000 en stock y podemos acelerar la producción de otros 1.000 hoy si detenemos toda la producción normal de chocolate. Es suficiente por ahora, dijo Michael, guardándose el chocolate en el bolsillo. ¿Podrás hacer más en el futuro? El problema radica en nuestras reservas actuales de cacao. Elaborar chocolate concentrado al 35% requiere aproximadamente el doble de cacao que un chocolate normal. Y los árboles sagrados de los orcos tienen una cantidad limitada. Si nos centramos en la producción de chocolate concentrado, no tendremos suficiente para satisfacer la demanda de nuestros clientes. Aunque los árboles sagrados de cacao de las tribus orcas eran numerosos, su producción era limitada. Y los cacao plantados en la nación del renacido no madurarían hasta dentro de unos años antes de dar fruto. Le preguntaré a Anne si podría plantar más árboles de cacao en las tierras secas para que no tengamos este problema en el futuro, dijo, tomando nota mental.
Haré que los orcos de las sombras vengan a recoger los chocolates del 35% para distribuirlos entre nuestras fuerzas. Gracias por tu ayuda, Beth. No hay problema, Michael. Ven si quieres unas galletas recién horneadas. Y mientras tanto, los bandidos bastardos partieron de la seguridad de su bosque y se aventuraron en el territorio de Renacido. Acecharon el camino dorado hasta bien entrada la noche, con la esperanza de atrapar a los que se desplazaban a horcajadas y que eran presas fáciles. Sin embargo, se horrorizaron al descubrir que cada uno de esos automóviles podía ir más rápido que una flecha. Avanzaron a toda velocidad por los caminos llanos, impidiendo que los bandidos los alcanzaran con sus caballos. Finalmente, uno de sus exploradores regresó de Ciudad Angora. El hombre había estado recorriendo tabernas buscando más información sobre Renacido y el Camino Dorado. No pasó mucho tiempo antes de que la conversación terminara en la parada de camiones. ¿Parada de camiones?, preguntaron los bandidos. ¿Es un pueblo nuevo? El explorador, claramente, tampoco lo sabía. No importa lo que sea. Lo más importante es que son propiedad de Renacido en el Camino Dorado. He oído que mucha gente va allí a acampar para dormir. Al no tener suerte robando a los conductores que circulaban por las calles, los bandidos decidieron viajar a esta llamada parada de camiones durante días seguidos. Les tomó un tiempo, pero finalmente llegaron a su destino. Allí vieron una bulliciosa comunidad de automóviles y personas. Los autos entraban y salían de la parada de camiones, y la mayoría los estacionaba en los lugares designados y salía para entrar a un establecimiento al costado. «Tonis», murmuraron los bandidos para sí mismos. Había mucha gente dentro. Mucha. Y estaban allí como presas fáciles, listas para ser robadas. Con un silencioso asentimiento, los bandidos se acercaron al concurrido edificio. Capítulo 324. Una vez que Michael tuvo todo preparado, regresó a Tonis para resolver sus asuntos pendientes. En concreto, quería hablar con Tommy y los demás sobre la posibilidad de que los clientes pudieran pedir para llevar. Apareció de nuevo durante la noche, en la hora punta del restaurante. Tony, Remy y todos los chefs estaban ocupados sirviendo pollo tras pollo sin parar. Pero al menos ahora parecen preparados para atender a esta cantidad de clientes. Después de ese día, cuando alcanzaron la capacidad máxima de clientes, los días siguientes siguieron así, lo que les dio tiempo para adaptarse a la carga de trabajo. Michael miró hacia el mostrador y todavía vio algunas personas entrando al restaurante y saliendo decepcionadas cuando vieron que no tenían más asientos para sentarse. «Tenemos que hablar sobre pedir comida para llevar», dijo Michael. «Se desperdician muchos clientes cuando la gente se va sin poder comer nada». Tony pudo descansar un rato mientras el pollo se cocinaba en la sartén. ¿Para llevar? ¿Qué es eso? Pero antes de que Michael pudiera decirle algo, una sombra apareció frente a él, con un orco apareciendo justo en el medio del piso de la cocina. «Jefe», dijo el orco orcanino, arrodillándose. «Los bandidos por fin han llegado a esta parte del Camino Dorado. Tienen restaurante en la mira ahora mismo». Eso finalmente llamó la atención de Tony. «¿Bandidos? ¿Vienen para acá?» Michael ignoró las preocupaciones de Tony. «Lo tenemos bajo control», dijo con indiferencia. «Como decía, creo que es hora de implementar un sistema de comida para llevar para los clientes que no pueden sentarse dentro del restaurante. Haré que algunos renacidos preparen cajas de comida para llevar». «¿De qué estás hablando ahora? ¿No tenemos que preocuparnos por los bandidos?» Fue en ese momento cuando la puerta del restaurante se abrió de golpe, dejando entrar a un grupo de individuos mal vestidos con paso arrogante. No hicieron nada por ocultar las armas afiladas que llevaban enfundadas en la cintura, e incluso las mostraban con orgullo a todo el que quería verlas. Los clientes fruncieron el ceño al ver a estas nuevas personas. El hecho de que no hicieran fila en el mostrador para tomar su pedido significaba que no estaban allí por el pollo. Estaban allí por algo completamente distinto. Los aproximadamente 10 bandidos se dispersaron por el restaurante, cubriendo cada rincón, ventana y salida. Se asomaban a estas rutas de escape con indiferencia, pero era evidente que no dudarían en recurrir a la violencia si alguien pasaría los quería. El bandido con el pañuelo en el frente caminó sobre una mesa, sin importarle que todavía había pollo en el plato. «Está bien, no se asusten, gente. Esto es un robo», anunció. Todos los clientes se quedaron congelados en sus asientos mientras los otros bandidos extendieron la mano hacia sus cuchillos y presentaron sus afiladas hojas a la multitud.
No se muevan de sus asientos si no quieren que pase algo malo. Si intentan correr, tenemos más gente esperando afuera, dijo, apuntando con su cuchillo a las ventanas que mostraban a más bandidos apoyados en el cristal. Simplemente haz lo que te digo y nadie saldrá lastimado, ¿entiendes? Los clientes no tuvieron más remedio que asentir con la cabeza y obedecer a los bandidos. Mientras tanto, Tony presenció cómo los bandidos tomaban como rehenes todo el restaurante. El lugar estaba rodeado de bandidos. ¡Ay, no, Remy, escóndete! Le dijo Tony a su hijo, que se escondía tras sus piernas. Michael. Por favor, asegúrate de que mi hijo esté a salvo de ellos. El ayudante de cocina de Doc Folk se acercó a Tony con una sonrisa tranquilizadora. No te preocupes, Tony. Eres un recién llegado al Renacimiento, así que no lo entiendes, pero el lugar más seguro del mundo está justo al lado de donde está nuestro jefe. No hay de qué preocuparse. Tony los miró a todos y no vio ninguna señal de angustia en sus rostros. Los chefs renacidos seguían cocinando pollo como si nada pasara y Michael seguía hablando del sistema de comida para llevar incluso durante toda la situación. Llevamos unos días preparándonos para su llegada, explicó el orco de las sombras. Está dentro de nuestras previsiones. Y además, dijo Michael, señalando a los dos clientes sentados en las mesas, tengo a alguien allí en quien confío plenamente. Se encargará de todo. Ahora, hablemos de los envoltorios de comida para llevar. Tony no sabía si debía sentirse asombrado o preocupado por la indiferencia de Michael ante toda la situación. Y volviendo a la situación de los rehenes en el restaurante, el bandido del pañuelo silenciosamente les indicó a los otros bandidos que sacaran sus grandes mochilas. Quiero que todos saquen sus joyas, sus monederos y todo lo valioso que lleven encima. Colóquenlo en su mesa y bajen la cabeza. Si lo hacen, nuestros bandidos no los atacarán mientras recolectamos el dinero. Algunos clientes no dudaron. Sacaron rápidamente sus monederos y los pusieron sobre la mesa, con un fuerte sonido. Eran personas que valoraban su vida más que unas monedas de oro. Pero otras personas no estaban muy dispuestas a entregar los ahorros de toda su vida a los bandidos. Para acallar cualquier idea de rebelión, el bandido del pañuelo clavó su cuchillo en la mesa, pero no alcanzó a tocar las manos del reacio hombre. En ese momento, todos estaban convencidos de renunciar a sus posesiones a cambio de su seguridad. Está bien, bajen la cabeza, ordenó el bandido. Todos lo hicieron. Enterraron la cabeza en la mesa y esperaron que todo esto terminara rápido. Los bandidos comenzaron a recoger todas las joyas y objetos de valor que había sobre la mesa. Sin embargo, fue solo ahora en el silencio de la sala que los bandidos notaron que había una mesa que no cumplía con sus reglas. Dos personas estaban sentadas frente a la pared, con la cabeza bien alta y sin objetos de valor sobre la mesa. No solo eso, sino que tuvieron la audacia de seguir comiendo pollo frito sin ninguna preocupación. Qué rico está esto, hermano. No puedo creer que Mike nos haya estado ocultando este restaurante. Sí. Quiero esto todos los días. Los bandidos observaron a los dos semihumanos y no reconocieron su especie. Sus cuerpos estaban llenos de escamas como los de una serpiente, pero sus cabezas se parecían más a las de un lagarto que a cualquier otra cosa. ¿No oyeron lo que dije?, preguntó el bandido de la bandana, blandiendo su cuchillo cerca del cuello del semihumano de escamas azul oscuro. Agachen la cabeza o les corto el cuello. Pero en respuesta a esa amenaza, los dos siguieron comiendo sus pollos fritos como si el bandido fuera menos que viento. En el silencio, el crujido del pollo resonó por todo el restaurante, confundiendo a todos los bandidos. Esta gente debe estar equivocada de la cabeza para actuar así durante un robo. Quiero terminar esto rápido para poder pedir otro, dijo Zion, limpiándose la boca llena de salsa. De acuerdo, respondió Haku mientras se estiraba. Yo me encargo de este primero, tú te encargas de los demás. El bandido de la bandana finalmente se hartó. Te lo advertí, gritó, apuntando con su cuchillo a Haku. Capítulo 325. El hechizo de 4 estrellas robo atronador estalló dentro del cuchillo, creando electricidad amarilla que rodeó la misma hoja. Con la velocidad del trueno, el cuchillo alcanzó el costado de Haku en cuestión de milisegundos. Tintinar. Una espada que salió desde debajo del codo de Haku paró el cuchillo, impidiendo que la hoja avanzara más. Los ojos del bandido se abrieron de par en par al ver a Haku, quien de repente blandía una espada de la nada. El bandido ni siquiera lo vio portar una espada.
No solo eso, sino que con la corta distancia que tenía que recorrer, el bandido pensó que su cuchillo seguramente atravesaría las escalas del semihumano. Lo peor era que Haku ni siquiera se había dado la vuelta. Aún estaba dándole el último mordisco al pollo, con la espada justo a su lado, cerca del codo. TSK. Impresionante. Pero ese solo intercambio me hizo saber que solo eres un espadachín de 3 estrellas. Eso no es suficiente. El bandido de la bandana retiró su cuchillo atronador. Sus pies y brazos también comenzaron a emitir electricidad, lo que le otorgó mayor velocidad y potencia. Empujó su cuchillo hacia el hombro de Haku, pero el Dragonborn finalmente dio la vuelta y desvió el cuchillo con el lado plano de su espada. El cuchillo atronador se deslizó y se clavó en la mesa de madera. Toda la estructura explotó en 1.000.000 de astillas carbonizadas mientras la electricidad la recorría. Haku se levantó de su asiento y se enfrentó al bandido del pañuelo, quien sonó y lanzó su cuchillo al aire. Cuando un trozo de madera cayó del techo y golpeó el suelo, el bandido corrió hacia Haku con los ojos inyectados en sangre. Empujó el cuchillo hacia el estómago de Haku, y el Dragonborn lo detuvo con un golpe hacia arriba. El bandido se acercó, aprovechando el combate cuerpo a cuerpo. Su cuchillo era muy fácil de manejar, lo que le permitía lanzar una ráfaga incesante de estocadas. Cada golpe fue parado por Haku, y el choque de sus espadas creó chispas que volaron por todo el restaurante. La incesante ráfaga de ataques del bandido obligó a Haku a retroceder. Cada embestida le permitió acercarse un paso más a Haku, hasta que la sangre de dragón se encontró detrás de una mesa llena de inocentes transeúntes. Se adelantó y clavó su cuchillo en el cuello de Haku, pero este solo lo detuvo con un golpe descendente. El bandido se arremetió de nuevo, con la intención de golpear las costillas izquierdas de Haku. Si el Dragonborn esquivaba esto, el cuchillo pasaría junto a él y golpearía a las personas inocentes sentadas en la mesa detrás de él. Entonces, en lugar de eso, Haku usó la parte plana de su espada para detener el cuchillo en seco, manteniéndolo perfectamente en su lugar y creando una pausa en la pelea. El bandido aprovechó esta oportunidad para lanzar su cuchillo antes de que Haku pudiera reposicionar su espada, con la intención de cortarle el codo. Sin embargo, en el último segundo, la espada de Haku estalló en un rayo azul, creando una ilusión como si 2 espadas hubieran aparecido frente a Haku y hubieran desviado el cuchillo antes de que lo golpeara. Los ojos de los bandidos se abrieron de par en par. El cuerpo de Haku estaba ahora rodeado por un rayo azul, similar al hechizo de mejora corporal del bandido de la bandana. En ese momento, un destello pasó ante los ojos del bandido y él inconscientemente levantó su cuchillo, desviando apenas el golpe de Haku y salvándose de un corte mucho más profundo en su pecho. La sangre manchó la ropa exterior del bandido debido a la herida superficial. El bandido miró su peto y vio un pequeño corte en el centro del metal. De no ser por esto, habría sufrido una herida mucho más profunda. Eres más rápido que yo. Estoy un reino estelar por encima de ti. Gritó el bandido de la bandana con incredulidad. ¿Quién eres? ¿Nos atacaste y no sabes contra quién luchas? Sé que soy un vago, pero eso es aún más vago. Haku se puso la espada al hombro y negó con la cabeza, decepcionado. Los ojos del bandido se abrieron de par en par al recordar por fin los rumores. Se hablaba de los famosos luchadores de la compañía renacidos, quienes derrotaron a los 6 de piedra fría. Los Dragonborns. Tú eres el sangre de dragón. Asintió Haku. El bandido de la bandana apretó los dientes y apretó el cuchillo con más fuerza. No importa quién seas cuando somos 10. 5 bandidos empujaron sus espadas detrás de Haku. El cuerpo del sangre de dragón estalló en un rayo azul, lo que le permitió alcanzar límites aún mayores. Desde su perspectiva, parecía haber desaparecido de la vista, dejando que los bandidos chocaran entre sí. Masajeándose la cabeza, los bandidos levantaron la vista y buscaron a Haku. Alzaron la vista y finalmente lo vieron al otro lado del restaurante. El Dragonborn de escamas azul oscuro sacó un pollo recién cocinado del mostrador y pellizcó un pequeño trozo antes de comérselo de una vez. Los bandidos quedaron atónitos ante la audacia. «Vuelve aquí», gritó el bandido de la bandana, fortaleciendo su cuchillo con una fuerza atronadora. Su cuerpo casi se desvaneció al abalanzarse sobre Haku. Tintinar en el momento del impacto, el bandido permaneció inmóvil. Lentamente, levantó la cabeza y observó la hoja de su cuchillo. Se había roto en 1.000.000 de pedazos en el suelo.
Como y Haku no dejó que el bandido se recuperara y lo golpeó en la cabeza con la parte plana de su espada, dejándolo inconsciente. Luego, desapareció nuevamente en un rayo azul antes de reaparecer justo enfrente de los 5 bandidos. Desconcertados, intentaron abrumarlo con ataques desde todos los lados. Y por un breve momento, el cuerpo de Haku se desdibujó en 5 cuerpos diferentes, cada uno de los cuales golpeó el cuchillo de un bandido y desvió su ráfaga de golpes. Lentamente, los bandidos sintieron que sus cuchillos se astillaban y agrietaban con cada golpe contra la espada de Haku. En ese momento, se retiraron lentamente y dejaron de atacarlo. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Sus cuchillos se habían convertido en chatarra inservible. Antes de que pudieran reaccionar, vieron una mancha azul antes de que una espada los golpeara en la cabeza, dejándolos inconscientes al instante. Jajaja. Boom. Esto es divertido. Al otro lado del restaurante, Zion había estado jugando con sus objetivos bandidos. El Dragonborn de escamas rojas se movía de izquierda a derecha mientras los 4 bandidos le apuntaban con sus cuchillos. A pesar de la temeraria acción del joven, ninguna de las espadas logró alcanzar sus escamas. Esta era la oportunidad perfecta para practicar la habilidad en Seirol que Michael le había enseñado. Jaja. Habían estado haciendo esto durante un minuto entero, pero no podían acertarle a Zion. Uy. Dijo Haku mientras miraba hacia el otro lado del restaurante. El hermano Haku terminó su práctica. Es hora de que termine esto, dijo. Mientras el bandido exhausto le lanzaba su cuchillo, Zion se agachó y le asestó un rápido uppercut a la muñeca, desarmándolo. Y con un combo de izquierda a derecha 1-2, desarmó al resto de los bandidos a su alrededor, cuyos cuchillos volaron al azar hacia el techo. Desconcertados, los bandidos quedaron indefensos mientras Zion preparaba su movimiento final. Golpe rompedor espacial. Gritó mientras sus guanteletes violeta oscuro comenzaron a brillar con una luz púrpura. El espacio mismo comenzó a agrietarse alrededor de sus puños, propagándose aún más a medida que Zion reunía poder alrededor de sus guanteletes. Le dije que no se pasara, murmuró Haku con voz decepcionada, observando desde la barrera. Su cuerpo volvió a estallar en electricidad azul al teletransportarse hacia los civiles inocentes que estaban a punto de ser alcanzados por una explosión masiva. A Zion ni siquiera pareció importarle, ya que finalmente desató el poder de su golpe, con los 4 bandidos atrapados en la propagación de las grietas en el espacio. El guante de sangre de dragón impactó al primer bandido de lleno en el estómago, lanzándolo hacia adelante. Y de alguna manera, los otros 3 bandidos parecieron quedar atrapados en la fuerza, sintiendo como si una gran roca los hubiera golpeado como un meteorito. Salieron disparados contra las paredes, destrozando las mesas y sillas que se interponían en su camino. Luego irrumpieron por las ventanas de cristal, derrapando 50 metros más afuera antes de detenerse en el suelo. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte a Mr. Manhua MX y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.